Para esta edición de La Barca del Sátiro nos adentramos en la biblioteca de Verónica Lema, antropóloga y arqueóloga que hace 20 años trabaja en el noreste argentino y otras zonas de los Andes Sur. Su interés es comprender los cambios y continuidades en los modos tradicionales de relacionamiento entre psicoactivos, artefactos, cuerpos y territorios a lo largo de la historia andina en particular y sudamericana en general. Para este episodio, Verónica rescata una cita de Luis Borges. Yo he procurado rescatar del olvido un horror subalterno, la vasta biblioteca contradictoria, cuyos desiertos verticales de libros corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Bienvenida al podcast que estamos acá haciendo con Fundación Loveliana y con Benja. Bueno, te queríamos consultar un poco cómo llegaste a la antropología y a la arqueología de drogas, ¿no? En verdad. Bueno, nada, primero gracias por la invitación. La verdad que la propuesta me parece fantástica. Ahí, cuando leo, Bienvenida, Vero. ¿cómo? Bienvenida, Vero. Gracias. Ahí cuando me fue contando Leo un poco la propuesta y Benja, eh, es un recorrido, los libros y las bibliotecas, que no necesariamente son sinónimos, es todo un recorrido biográfico, ¿no? Entonces esta pregunta de cómo llegué, bueno, ahí también, ¿no? Recién hablábamos de Odiseo, es toda una navegación y uno vuelve, ¿no? A mirar algunas cuestiones que en mi caso, y creo que en el caso de varios, empieza en la infancia, ¿no? En mi casa, yo soy del conurbano bonaerense, es decir, de una zona que está alrededor de la capital federal, que es una zona bastante de clase media, media baja, y no vengo de una familia de intelectuales, ni mucho menos, pero sí de una familia en la que se leía mucho. Mi viejo, una persona que laburaba todos los días más horas de las pensadas, llegaba, claro, y no le daba el tiempo ni el cansancio para leerse un libro entero, entonces leía el diccionario, ¿no? Entonces, mucho diccionario, mucha enciclopedia, y esta palabra, y esta imagen, ¿no? Y discutir alguna de esas palabras, me acuerdo entre él y mi vieja. Y ya después cuando fuimos más grandes, yo, mi hermano que es más grande que yo, bueno, ahí empezamos ya a elegir nuestros propios libros, ¿no? Nuestras propias lecturas. Y mis libros preferidos de toda la vida, de la infancia, y creo que siguen siendo un poco hasta el día de hoy, son los de Alicia en el País de la Maravilla y Alicia a través del espejo, que tengo acá las ediciones mías de mi infancia. Ahí mi pequeña letra escrita, mi pequeño nombre. Este, Ahí está mi nombre escrito con una letra terrible. Genial. Y más allá de lo que uno hoy entiende como adulto y sobre todo como persona ligada al mundo de las drogas, de todo lo que está plagado estos libros, porque a mí me ha pasado hablar con gente que te dice, bueno, hay cosas en la infancia, por ejemplo, los sueños, por ejemplo, me acuerdo que también en uno de los seminarios de Loveliana, Luis Eduardo Luna decía esto del animismo, que para un niño es, bueno, todo está animado, los muñecos, los animales, las voces, ¿no? Y en estos libros se veía mucho, yo creo que los habré leído 1,5 millones de veces, aparte de las imágenes, y para mí las imágenes son importantes, y esto bueno, tanto en un caso como en el otro, habla de atravesar umbrales, ¿no? De caer hacia el interior de la tierra, hacia una suerte de inframundo, o atravesar esa maravilla que, bueno, ya mismo Borges después la abordaría mejor, que es el mundo de los espejos, ¿no? Como de ese otro lado. Eh, y también, bueno, juegos de palabras, efectos visuales de conciencia, de realidad, ¿no? De autopercepción, que también después uno cuando es niño va creciendo, también tu cuerpo cambia, tu forma de ver el mundo cambia, esos cambios también están un poco ahí reflejados, ¿no? Y hasta me di cuenta que tengo de fondo de pantalla al gato este de Cheshire, o nunca lo pronuncio bien, que es el que se aparece en el árbol, que solamente después desaparece y queda la sonrisa. Todavía lo tengo ahí de fondo de pantalla, ¿no? Es como algo a lo que siempre vuelvo, ¿no? Porque hay juegos de palabras, de imágenes, eh, muy, muy, muy interesante. Y lo segundo, y esto tiene que ver con el mundo de las bibliotecas, que creo que fue la primera vez ligado directamente con este tipo de plantas. Eso ya fue en el secundario, estos libros yo los habré comprado en el primario, 9 años, 10 años.
ya en el secundario, en la adolescencia, en un momento en una materia que era educación cívica, una cosa por el estilo, la profesora, por algún motivo que desconozco, nos hace hacer un trabajo práctico en grupo sobre la historia de las mujeres. Bueno, estamos hablando a principios de los 90, ¿no? Ser un movimiento feminista, ¿no? Bueno, era como que había que hacer historia de distintas cosas. Bueno, a mí, a mi grupo de amigas, bueno, historia de las mujeres. Y voy a la casa de mi amiga, ahí mismo en el barrio donde me crié, y claro, muchas de las bibliotecas familiares, lo que tenían en ese momento, así como decía en mi caso que estaban los diccionarios, estaban también las enciclopedias, ¿no? O sea, las enciclopedias de muchos tomos que se compraban y se tenían ahí archivadas, ¿no? Obviamente era pre-internet, para buscar cualquier cosa que fuera para el colegio, de interés general, etcétera. Entonces me fui hasta la casa de ella, yo nunca había buceado en la biblioteca de su familia, y ahí sacó unas enciclopedias grandes y nos pusimos a leer, y bueno, y llegamos a la historia de las brujas, a las plantas, ¿no? De las brujas europeas, la mandrágora, la belladona, ¿no? Y ese me acuerdo que fue como el primer momento de interés, y de descubrir estas plantas y sus efectos y sus mundos, ¿no? Eh, pero bueno, también es eso, cosas que pues, esos libros o están hoy en día, o en la biblioteca, son como bibliotecas familiares, ¿no? Yo no lo tengo en mi casa, está en la casa de mis padres. Y mi amiga tampoco lo tiene en su casa, está en la casa de sus padres, ¿no? Como que están muy ligadas esas bibliotecas a la casa, al espacio donde están emplazadas, no son muy móviles, ¿no? Yo me traje estos libros porque sí, son los míos de la infancia preferidos, pero muchos otros quedaron en las bibliotecas de la familia para que las nuevas generaciones los puedan bucear, ¿no? Eso es como la era pensamiento más institucional, ¿no? Más formal. Eh, yo creo que en ese momento no estaba entre ser paleontóloga, geóloga, bueno, esta amiga que les digo, terminó siendo geóloga. Había un poco de entrar en ese mundo, en ese imaginario de cierta fantasía, que estudiar el pasado y un pasado remoto del que no se tiene justamente escritura, es un poco un acto de recrear mundos, ¿no? De entrar en otros mundos, o a través de un espejo, o a través del inframundo de la excavación arqueológica, acceder a esos otros mundos. Por eso yo en ese momento también estaba con la paleontología, ¿no? Con un poco mezclado con lo que en ese momento era la criptozoología, que era, no sé, esto como Pie Grande, o el monstruo del lago Ness, o el Nahuelito acá en Argentina, ¿no? Esos seres fantásticos, y que los dinosaurios son también seres bastante fantásticos, si uno se lo pone a ver. Pero me gustaba mucho la historia, en mi casa se escuchaba mucho un programa acá en Argentina que es muy conocido, que es de Alejandro Dolina, que es La venganza será terrible, donde siempre había una sección sobre mitología, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta que no me gustaba la historia como disciplina para estudiar, pero sí la arqueología, y para estudiar arqueología, yo viviendo en Quilmes, las opciones que tenía era Capital Federal o La Plata, y en ambas arqueología está dentro de la carrera de antropología. Entonces, bueno, ahí finalmente me volqué por La Plata, que tiene una singularidad, porque en La Plata antropología se estudia en una facultad de ciencias naturales, a pesar de que no es una ciencia natural, pero no porque se la considere una ciencia natural, sino porque es la herencia naturalista del Museo de La Plata, que es un museo decimonónico, que alojó a muchos naturalistas distintos y de distinta calaña, eh, y grandes coleccionistas, ¿no? Donde las colecciones iban desde restos vegetales, restos animales, minerales, restos indígenas. Entonces, por eso, antropología, arqueología y antropología biológica quedan dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, ¿no? Que es donde yo estudié antropología. Y me doctoré también después, y ya después me vine a vivir acá a Córdoba, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Em, y bueno, y dentro de antropología, bueno, lo primero, bueno, también las bibliotecas tienen esto, ¿no? O sea, la biblioteca que uno va creando, eh, también a veces uno lo crea junto a personas que piensa que va a estar toda la vida, y uno tiene exparejas y parte de su biblioteca se fue con esas exparejas, así que hay muchos libros que están en casa de ex. Y uno de ellos, que lo fui a buscar hoy a la biblioteca, porque sigo siendo muy usuaria de bibliotecas, a la biblioteca de acá
de la ONC es este libraco, que no tiene la tapa impresa, no sé si lo conocen, que es La Rama Dorada de Fraser. Ah, total, de Fraser. Increíble. Es un súper clásico, miren lo mal que está, así están las bibliotecas públicas de nuestro país. La Claro. Rama Dorada. Bueno, El por libro lo es un menos dice 10. que lo han leído harto, o sea. Sí, la verdad que sí, incluso tiene unas marcas acá media extrañas, porque también los libros tienen eso, ¿no? Sobre todo con los que uno saca de las bibliotecas, que no Sí. sé qué es realmente, en qué escrito está. Dice Basilio, por ahí es de la escuela Basilio. Muchos son donaciones, ¿no? También dentro de las bibliotecas hay secciones que son donadas por algunas personas. Pero bueno, La Rama Dorada de Fraser fue uno de los primeros textos que nos dieron en la carrera como un clásico y que sigue siendo hasta el día de hoy, de estos llamados antropólogos de poltrona, así nos lo decían, que bueno, eran unos proto-antropólogos de poltrona porque no hacían todavía trabajo de campo, no había llegado la antropología con Malinowski, entonces hacen compilación de relatos de viajeros, de cronistas, de estos naturalistas, como decía antes, pero tiene un grado analítico muy alto, sobre todo en lo que refiere a las formas de la magia, a las formas de chamanismo, podríamos decir, hechicería, religión, ¿no? El fenómeno religioso desde la parte más social y estructural. De hecho, bueno, la rama dorada hace referencia, si no recuerdo mal, a la Eneida, creo, de Virgilio, que es un token, digamos, es un pago que tiene que hacer Eneas para poder entrar de vuelta al inframundo, ¿no? Entonces es también una invitación no atravesar un agujero y seguir al conejo blanco o atravesar un espejo, pero sí entrar en este super libro, que de hecho tiene una cita en latín al principio, que no la voy a leer porque no leo latín, pero la googleé y es un poco irónica, ¿no? Porque habla como de perdón por hacer una obra tan breve, no tuve como el coraje de poder seguir y miren lo que bueno. Es que eh, esa es la versión corta, porque la rama dorada original eran como 12 tomos, algo así. Y después lo resume en esa, ah, que es la versión final, que es como un tomo ancho. Por eso debe decir ok. eso, ¿no? Y es Capaz que interesante sí. que Y mencione la rama. esa de 12 tomos se consigue como... No sé si la publicaron mucho, porque yo creo que por eso hizo el tomo único. Esta debe ser de fines de 1800 seguro, la Sí, primera del siglo edición de La Rama XIX. Dorada, y lo otro es como de 1880, una cosa así. O sea, es más vieja todavía, porque es la primera, pues, donde hace todo. Genial que mencione La Rama Dorada, porque no ha sido mencionada hasta ahora en ningún episodio. Y, y nada, pues, y además es muy coherente con lo que estaban mencionando al principio, del interés en el misterio, porque ese libro Fraser lo escribe de una manera que te invita a esa curiosidad del misterio y mucha mitología y mucha eh, trabajo de especulación en cuanto a qué podría ser estos mitos y mitología comparada también. O sea, es como previo a ¿cómo se llama del camino del héroe de las mil caras? De, de Campbell, es como sería como el autor previo a Campbell en cierta forma en ese tema. No, genial. ¿Tú a qué edad te topaste con ese libro, Vero? No, cuando empecé la carrera de antropología, a los 18, 19 años, no te daban todo el libro, pero era como, bueno, era, bueno, cuando comencé, o sea, una de las unidades de estudio, que es la religión, magia, ¿no? Como esas diferencias, estaba, bueno, Taylor, que tenía como una obra más corta, como más clasificatoria, si se quiere, y después, bueno, después lean Fraser, ¿no? Y te lo tiraban así como, pero era un libro que vos te comprabas y te pasaba eso, como que lo empecé, decías, uff, este bodoque, pero lo empezabas a leer y entrabas realmente en una, porque también en ese momento, que eso después va variando con el tiempo, estaba esta idea de generar, viene también de la mano de Moss, de Durkheim, de generar como grandes teorías unificadoras del fenómeno humano, ¿no? Y que ese misterio es parte de lo que nos hace humanos, ¿no? Esto de comparar con los pueblos primitivos, como se los llamaba en ese momento, para comprender el fenómeno humano en sí mismo, ¿no? Y esa arista, después, bueno, había vertientes mucho más economicistas o funcionalistas. De hecho, en términos generales, justamente el otro día hablaba con unos alumnos de que a veces, mismo la antropología, que
fue una de las disciplinas que más se enfocó en eso, sobre todo en este momento, ¿no? Fines del 19, principios del 20, a entender justamente los fenómenos de la religión, de la conciencia. Después, bueno, con el que sigue, que es Levi-Strauss, bueno, también se empieza a cruzar con la psicología, el psicoanálisis, ¿no? Entender un poco por dónde pasa los temas de religión, de estados alterados, de chamanismo, eran como claves para poder, como casos testigos, para poder entender esos fenómenos, ¿no? Pero eso, justamente, al ponerse más cientificista la disciplina, bueno, se aleja de estos temas, pero es No, y un el gran... acceso popular también, o sea, ese libro de Fraser es muy asequible para leer también. O Sí, sea, por eso cuando te uno le digo que es un empieza, bodoque, pero uno lo empieza a leer y te engancha. no para, y además los capítulos son cortos y uno termina y quiere leer el otro. Muy entretenido ese libro. Sí, sí, está muy, muy bien escrito y me reía porque después yo mirando otras cosas para hacer un poquito un compilado para hoy, siempre en los textos que uno vaya encontrando hay pequeñas frases sacadas de la rama dorada, ¿no? Como que cada uno también encontró ahí, ¿no? Sus momentos de inspiración o de decir, ah, por acá está. Y aparte después te pasa, como pasa con mucho de lo que iremos nombrando, que cuando uno por ahí investigando dice, ah, por ahí esto pasa por acá o este fenómeno se puede entender, dice, bueno, esto ya Fraser en el siglo XIX ya lo venía sospechando. Uno no es tan original como piensa, pero claro, son esas cosas que te quedan sedimentadas de los libros que han pasado por uno, y como decías vos, Benja, que te marcan a la hora de leerlos, que decís, ah, esto estaba ahí, ¿no? Eh, Resonando en algún lado y está presente en Fraser. No, y Eh, además como lo antiguo del libro, probablemente todos los referentes que hayamos leído del siglo pasado hayan leído a Fraser, y sí, casi sin duda, o sea, se nota su herencia en el pensar. exactamente, exactamente. Así que eso, para que quienes estén escuchando, se descarga gratis de internet, se consigue el libro, es muy, muy accesible. Habría que ver esos tomos originales, esos serían lindos para conseguir para la biblioteca de la Obeliana, sería No, algo, sería maravilloso. sería maravilloso. Habría que ver si existen todavía o cuántos existen, si es que existen, dónde están. Claro, Bueno, si alguien sabe, le comente y bueno, si tenemos en algún momento el dato, yo la verdad que no sabía, así que te agradezco, Benja, por la info, porque sí, aparte en este momento también de que por ahí hay más acceso a cierta literatura por internet, etcétera, a veces como que las obras más viejas, no, si no voy a leer algo del siglo XIX, esto ya está superado, ¿no? Esa idea como si el tiempo fuera lineal y lo que viene después reemplaza necesariamente lo que estaba antes y que no. Esto de que constantemente en su libro referenciado habla de la vigencia, ¿no? Incluso en una era que se hacía otra forma de antropología, ¿no? que no Eh, existía siquiera, o sea, era como una claro, protoantropología. Claro. exactamente, exactamente. Y ya entrando, digamos, en la era más sí, la antropología como disciplina científica, eh, y un poco más también vinculado al tema de las plantas. En Fraser está presente, pero está presente, él tiene mucho, una parte muy extensa sobre la parte de los ritos vinculados con los árboles, ¿no? Las plantas como como receptáculos de ciertas entidades, más que de las plantas psicoactivas y sus efectos, ¿no? Em, pero un poco para entender eso, bueno, ahí ya entramos con Levi-Strauss, eh, que también otro clásico, todo lo que uno piensa ya lo pensó Levi-Strauss, lo desarrolló, lo hizo, lo deshizo, eso también pasa. Y bueno, este librito también, que tampoco está en la tapa, que tiene incluso ese papel tipo Biblia, que es ese papel muy, muy finito, que es el pensamiento salvaje, ¿no? Clásico. Mm. Otro clásico también para leerlo y releerlo, ¿no? Para entender los sistemas de organización, el totemismo, la forma de pensar el pensamiento de lo concreto, que acá es donde él lo va a plasmar para poder entender también las formas de relación entre las comunidades indígenas y lo que nosotros llamamos naturaleza, ¿no? Pero esto de la ciencia de lo concreto, que es el primer capítulo, de hecho, es algo a lo que uno vuelve hasta el día de hoy cuando estudia pueblos indígenas en el pasado, en el presente, etcétera, ¿no? Así que sí, ese es uno de los grandes clásicos que los tengo acá siempre,
siempre a mano porque siempre hay algo para rescatar. Y después de toda la obra de Levi-Strauss, que no vamos a entrar porque es súper amplia, está otro que es, sí era todo esto también era materia de lectura, ¿no? de la carrera, es antropología estructural. Y acá también hay, eh, están los clásicos que es, bueno, el hechicero y su magia y la eficacia simbólica, que son los dos capítulos sobre, que acá también empieza, que en Fraser también está la comparación entre el pensamiento mágico y la ciencia, ¿no? La religión, el pensamiento mágico, la ciencia y el pensamiento indígena, ¿no? Levi-Strauss, bueno, va a llevar con esto de la ciencia de lo concreto, de decir, bueno, el pensamiento indígena es un pensamiento científico, ¿no? Es distinto, pero no es menor, no es pura especulación, tiene un orden, ¿no? Vamos a intentar desentrañar cómo es. Él va a trabajar sobre todo en Sudamérica, pero va a hacer un recorrido por casi todos los pueblos amerindios. Y acá, en esto de la eficacia simbólica, que después también se va a ir replanteando a futuro, bueno, habla de escenas de curaciones chamánicas y cómo eso, en definitiva, tiene toda una serie de mecanismos que si se aplican tienen un efecto sobre el mundo. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Genera una serie de mecanismos que tienen un efecto en el mundo. De hecho, Fraser en un momento ahí va a separar magia de religión, ¿no? La magia va a tener toda una serie de mecanismos que si vos haces esto y después haces esto y después haces esto, ¡pum!, pasa tal cosa. Y dice, la ciencia es lo mismo, haces esto, haces esto, haces esto, replicás el experimento, ¡pum!, tenés un efecto en el mundo. Cambio, para él la religión es, bueno, apelar a una entidad superior que tiene una voluntad y que vos tenés que ganarte la voluntad de esa entidad superior para poder tener ciertos efectos que sean de tu agrado, ¿no? Entonces ahí magia, religión se van a empezar a poner en disputa y la magia se va a acercar más a la ciencia como otra forma de pensamiento, ¿no? Pero sobre todo con la figura de el chamán, ¿no? O el hechicero. Se usaba mucho también la palabra hechicero, que después se fue dejando de lado, pero era una palabra que usaban mucho también los investigadores, ¿cómo se dice? Los viajeros, ¿no? Incluso también, bueno, muchas crónicas de religiosos, de jesuitas, ¿no? Que tienen como unas compilaciones muy extensas sobre prácticas indígenas. Y después ya Ahí, entrando más en algunas de las plantas, de toda la serie de mitológicas que son de Levi-Strauss, que este es el último que incluye de Levi-Strauss, que es de la miel a las cenizas. Cuando habla de las cenizas se refiere al tabaco, va a hacer todo una exégesis de los mitos sobre el origen del tabaco, y de la miel como dos antagonistas, ¿no? Que es entre lo dulce y lo agrio, ¿no? Lo fluido y lo seco, que es eso la ciencia de lo concreto, ¿no? Es, bueno, la textura de una planta o de una sustancia, su temperatura, su sabor, con qué se adhiere o con qué no se adhiere, todo eso va a hacer eh, que se incluyan ciertas prácticas y no en otras. Entonces, acá hay una compilación increíble de mitos sobre el origen del tabaco, una de las plantas maestras americanas por excelencia, y por eso hay tantos mitos que él va a recorrer de norte a sur, de este a oeste en toda América y bueno, le va a permitir hacer dentro de su propuesta de antropología estructural estos distintos combinaciones, compuestos, etcétera, ¿no? Pero también hay muchos mitos, muchos mitos para leer y también es como súper interesante la conversación, ¿no? Para ilustrar los mitos tienen una agencia propia, más allá de los humanos que lo relatan, ¿no? Y esa agencia propia de los mitos se ve en su devenir americano, podríamos decir. ahí tengo Eh, una consulta. Ahí sí, en el pensamiento salvaje aparece la idea de etnobotánica, ¿no? Quizás desde la antropología empieza Levi-Strauss por lo menos a mencionarla, ¿no? Aparece ahí mencionada la etnobotánica, la etnozoología. Eh, y pensaba en tu formación en la Universidad de Plata y que viene un poco, que esta antropología está dentro de las ciencias naturales. Creo que también lo que tiene de interesante esa formación es que es una formación antropológica, pero también que tiene una botánica, por ejemplo, ¿no? Y es raro que un antropólogo estudie botánica quizás tan exhaustivamente, o creo que tienen zoología o zoología comparada, yo no me...
Entonces, digo, le da un montón de herramientas al antropólogo, esa formación así como un poco naturalista, eh, que creo que te acerca también un poco más a la etnobotánica, ¿no? Sí, totalmente. Es, realmente, eso es en primer año, porque en primer año compartimos con los colegas que estudian biología, ecología, zoología, paleontología, geología, geofísica. Y sí, en primer año tenés materias anuales de botánica, de zoología, de geología, ¿no? Y claro, muchos salen huyendo porque dicen, yo no quería estudiar esto, yo no quería estudiar otra cosa. Y otros nos quedamos, pero también un poco por esa fascinación, ¿no? Que eh, no sé, cuando vos ves anatomía de los animales, hay un misterio también ahí adentro, ¿no? ¿Cómo funciona este bicho? Cuando, no sé, en comienzo me acuerdo que muchos que iban para el lado de paleontología, por ejemplo, o arqueología, que no sabemos nada de geología, porque vos en el secundario ves a lo sumo geografía. Claro, cuando te dicen, no, el planeta antes son todas placas que se mueven, antes estaba todo junto, los polos estaban al revés, vos decís, ¿qué es esto? ¿No? ¿No? También es otro mundo, otra. Entonces, dentro del mundo de las ciencias naturales hay como también esa búsqueda de la maravilla, ¿no? Del desentrañamiento, del misterio, ¿no? A veces el desentrañamiento se piensa como un acto que también, bueno, porque no vamos a decir que no, la ciencia es un elemento de colonialidad que fue muy terrible en muchos aspectos, y ese desentrañamiento llevó a destripar personas, animales, territorios, ¿no? No, eso no lo vamos a negar. Pero hay otra lista que es la que a mí me interesa y la que yo encontré por lo menos en esas clases y en los docentes que tenía, porque realmente yo nunca había alguien tan apasionado por la fotosíntesis como los profesores que tenía yo, y te daban una fórmula química y vos decías, uff, acá se viene una difícil. Te decían, no, 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 esto es fantástico porque las plantas comen luz y transforman la luz en energía, y vos estabas así como diciendo, wow, es verdad, qué locura, ¿no? Contagiando la pasión. Sí, esa es Eh, Exactamente, es ese desentrañamiento por entender cómo funciona el mecanismo con sus misterios también, porque hay una parte de misterio que no, nadie está explicando el alma en esos espacios, digamos, el cuerpo máquina justamente, pero uno cuando entra, ¿no? Hoy en día es como algo que para muchos es bastante obvio, pero uno que no sabía nada de eso, te volvía con la cabeza así, ¿no? De eso, de encontrar en esos espacios que por ahí no eran los que vos habías pensado en un inicio, al anotarte en una carrera como antropología, pero que te terminan de vuelta, capturando y haciendo entrar en esos mundos del misterio que está en el mismo suelo que pisamos, ¿no? Y después, como decís vos, Leo, está como la parte de la antropología llevando la ciencia indígena, la ciencia botánica indígena, la ciencia zoológica indígena, la ciencia química indígena, la ciencia anatómica indígena, que es otra, ¿no? Eh, y por suerte, yo después tuve la fortuna de estar como docente, como ayudante en la cátedra de botánica aplicada, que en realidad es una cátedra que es obligatoria para la carrera de botánica y optativa para la de antropología, y que es una cátedra súper interdisciplinar. Había gente que venía de la botánica, de la ecología, de la antropología, en su momento hubo químicos, hubo ingenieros agrónomos, eh, y te das cuenta que la única forma de entender un poco el misterio es, en principio, pero como pequeño gesto, bueno, desbordar tu propia disciplina, desbordar aquello que vos pensabas que era lo que te iba a servir. Yo cuando comencé a estudiar antropología ni pensaba orientarme al mundo de las plantas ni de todo esto, pero me interesaba justamente esto que decíamos. Mi tesis doctoral fue sobre domesticación de especies vegetales con restos a través de registros arqueológicos, pero sí encontré en la cátedra de etnobotánica. Yo me acuerdo que en segundo año de la carrera ya veíamos, ¿no? Esto de vuelta, ¿no? La línea de tiempo. Bueno, éramos todos cazadores-recolectores, un día comenzamos a domesticar a las plantas, a los animales, a los paisajes, pumba, civilización, estado, bueno. Y era, pero ¿por qué se dio eso? ¿Por qué en un momento comenzamos a domesticar y cómo? O sea, ¿cómo se hace? No es que te das cuenta que de una semilla sale una planta y te volvés agricultor. No, los cazadores recolectores saben eso perfectamente. Y yo en las materias de antropología no encontraba muy bien, la respuesta era como que estaba media floja, ¿no? Eh, Cuando curso en la materia que después les contaba que fui
que fui docente, claro, como se enfocan en la relación, no en la planta, no en la persona, en la relación, ahí entendías lo complejo que era y la agencia de los dos lados para que esto se diera, no se diera y no continuara a futuro, se diera y después se volviera atrás, por grupos que fueron horticultores y volvieron después a ser cazadores recolectores, bueno, una historia mucho, mucho más compleja y más rica, y ahí fue que me interesé por ese área, ¿no? Porque encontré respuestas que ponían a la relación antes que al humano como foco de la atención, ¿no? Eh, y en ese laboratorio, en el LEBA, el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, bueno, ahí, bueno, yo también en bibliotecas como esta, llenas y llenas de cajas y cosas, que uno también entraba ahí, buceaba a ver qué había, porque las bibliotecas también tienen manuscritos, tienen trabajos que quedaron a medio hacer, tienen, bueno, manuscritos con fotos o con restos con restos arqueológicos o con restos de chicas, y preguntar, ¿y esto qué era? No, esto era de una pipa y no sé qué, y lo empezamos a ver y, bueno, ajustar técnicas, ¿no? Decía, bueno, qué bueno esto, en algún momento quizás continúe con esto, que fue mi caso, que después interesada por la domesticación de distintas plantas. Yo para mi tesis hice zapallo, poroto, después seguí con ají, porque eran todas especies que tenían antecesores silvestres en la zona del noroeste argentino, que es donde yo trabajo, y la que quedaba es el tabaco. Volvemos a lo último donde nos quedamos, ¿no? El- que los procesos de domesticación, de manejo, de cultivo, en el caso de este tipo de plantas, de las plantas así psicoactivas, por decir en términos generales, es muy distinto a la domesticación de una planta alimenticia como el zapallo o la papa o el maíz, ¿no? Los criterios son otros, las plantas son distintas, el cómo se selecciona, ¿no? Eh, es muy diferente. Y bueno, la forma de poder avanzar con los estudios de ese tipo de plantas, bueno, era a través de restos vinculados al mundo psicoactivo y ahí fue que en los últimos años yo ya venía haciendo algunas cositas, pero como que, bueno, me enfoqué mucho más en ese tipo de plantas. Pero sí, definitivamente eh, la formación que yo recibí y que la disfruté en su momento, por eso digo, había gente que salía huyendo porque ya sabía que nada, para mí no me pongan a ver plantas y animales porque no es lo mío, o piedras. Y los que nos interesamos por eso, muchos colegas que siguen siendo amigos, después se dedicaron a otra cosa, pero nos mantenía eso, ¿no? La pasión y el asombro, ¿no? Y eso después, en mi caso, sí se transformó ya en una línea de indagación, ¿no? Pero tiene su raíz en eso, totalmente, totalmente. Bueno, nada, siguiendo con los clásicos dentro de la antropología, bueno, el que sigue, o antes en realidad tendría que haber estado, que es Malinowski, ¿no? En ese caso es magia, ciencia y religión, de vuelta la tríada que decíamos recién, eso de buscar las diferencias, las similitudes. eh, la obra que más se conoce de Malinowski, Los Argonautas del Pacífico Occidental, pero esta es muy importante porque también va a volver, o sea, Fraser, Malinowski, Lévi-Strauss, ellos incluso después se van a ver citados dentro de la obra de Lévi-Strauss. Creo que incluso, si no recuerdo mal, sí, en este de Malinowski tiene un acápite que es el mito en la psicología primitiva y comienza con una dedicatoria a Sir James Fraser, ¿no? Esto que decíamos antes, que van siendo un fermento que va, ¿no? germinando en los otros libros. Y después Malinowski también tiene otro que se llama Los jardines de coral, que es la magia vinculada a los ritos agrícolas. Entonces, cuando uno estudia algo que puede parecer que no tiene que ver, como es la agricultura, que hay una frase, no la tengo ahora, pero que la otra vez la había llevado también a un congreso de etnobotánica, que está en ese libro, que claro, cuando Malinowski va, que están todos los jardines de taro, ¿no? De los cultivos estos de un modo más, no cerealicultor, como es en el Mediterráneo, sino más de tubérculos, una vegecultura, podríamos decir. Claro, él iba con las herramientas para entender, bueno, supongamos los sistemas de parentesco, los rituales, pero no había sembrado una semilla en su vida, no sabía nada del mundo vegetal y de las plantas. Y claro, él pone en su diario, porque lo que tiene Malinowski es eso, ¿no? Que era como muy, muy, muy honesto en lo que ponía.
en sus diarios publicados y después están los íntimos, pero diciendo, claro, Sí, yo sí. acá tendría que haber llegado con un poquito más de conocimiento de agronomía, ¿no? ¿Por qué? Porque no me doy cuenta, sí, o sea, qué es magia y qué no. Cuando cortan la planta así y la ponen así y le cantan a la planta o le, no sé, le echan tal cosa o le da... ¿Esto científicamente tiene efecto o no? Entonces, como que no podía distinguir entre magia y ciencia porque no tenía la formación mínima en agronomía o en botánica, ¿no? Era todo Entonces, magia todavía. bueno, y ahí, claro, ahí él se da cuenta que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? O sea, entonces, ¿por dónde pasa la diferencia entre la ciencia y la magia, realmente, ¿no? Porque todo esto yo hablo con mis interlocutores indígenas y obviamente que cantar funciona tanto como abonar, no, pero bueno, si vos lo después lo diseccionás desde un punto de vista más científico, occidental, moderno, bueno, cantar no tendría ningún efecto, abonar sí y ble. Pero es muy gracioso que él en ese momento, por esa ignorancia, eso, no puede distinguir dos cosas que en el fondo no son tan distintas, ¿no? Ese sería un poco la vuelta que él da de pensamiento. Y después también algo que por ahí, bueno, otro que no, dentro de lo que es así formalmente la formación más en antropología más general, bueno, está Elíade, Mircea Elíade, obviamente, ¿no? Claro. El mito del eterno retorno y lo sagrado y lo profano, como también como bastante fundante en esto de que veníamos hablando de las diferencias entre religión, magia, sacrificio, trance extático, posesión, ¿no? De hecho, bueno, acá va a estar el tema de los chamanismos más puros, sin uso de plantas inductoras, ¿no? De estados ampliados de conciencia versus los que no lo usan, bueno, algo que después Cotado va a discutir con Elía, etcétera, pero también es como otro de los clásicos para Claro, su entender clásico, el chamanismo y las técnicas arcaicas electas, y ese como que no falta en ninguna parte. Y también tiene exactamente. una historia de la religión que es increíble, son 4 tomos gigantes, que es muy buen trabajo también de Elías. Ah, ese no lo conozco. Y que es también así compila como distintos Sí, parte de viajes. arcaico va por época, cada tomo va marcando una época. Por épocas y con sus alumnos y colaboradores. Es como que va. A ver si Igual muestro uno. está un poco está inconclusa, creo, en parte. Ah, pero ¿qué fue? ¿Cerca de su muerte o por...? Es a lo largo de todo su recorrido, digamos, porque igual retoma muchas cosas que ya había trabajado, digamos, en otros libros, se mete mucho con la India, digamos, esos tomos están muy marcada. No sé, aquí Pero saqué el tomo 2 para mostrarlo. Tengo los tres ahí, pero son libros gruesos. Ah, miércoles, sí, sí. Historia de las creencias y la idea religiosa, Y tomo de 2. religión. Ahí No, va. este, muy recomendable porque también son libros de capítulos breves, muy al callo, y van avanzando. O sea, uno va revisando el índice todo el rato en estos libros, porque Ujú. uno va saltando de un lado a otro y como libro de consulta, no, fue un descubrimiento y un placer leerlo también, porque escribe muy bien. y hay uno que está compilado hay uno que es como una especie de compendio de los tres. Hay algunas ediciones que tienen hasta cuatro también. Sí, hay una que tiene 4, yo tengo el de 3. Ok, sí, y está bueno también eso que decís, Benja, de que uno lo lee primero, pasa lo mismo con Fraser, lo lees como, bueno, recorrido, y después ya, como que vos mismo podés ir saltando, ¿no? Y armando tu propio rompecabezas. Ah, bueno, pero esto también esto puede dialogar con esto otro, ¿no? Que quizás estaba puesto, Claro. uno Sobre todo mismo cuando puede uno anda en la pensar. búsqueda de algo, al final anda por varios libros intercalándose y buscando ese tema que lo une a todos. A mí me pasa eso, investigando, generalmente tú tienes varios libros arriba de la mesa, pues, buscando, o sea, en toda esta obra el índice es clave. Por eso algunos están rayados también para acordarse. Y bueno, Claro, algunos que no tienen ese tipo de índices o índices que son por tema, por nombre, por término, y lo tiene que ir haciendo uno ahí, lo tiene que ir fichando, pero para allá en una etapa más de investigación, para hacer uno los cruces de maneras distintas a la que lo hizo el autor originalmente, y eso es súper rico, o buscar la fuente original de algún relato, ¿no? Que por ahí es un pedacito, bueno, no lo quiere leer entero
Eso también es súper, súper rico. Oye, Vero, ¿y estos libros que nos habéis comentado llegaron a ti por la universidad o los descubriste, hay descubierto tú también alguno de ellos por investigación propia? ¿O No, a esta etapa estos son como los clásicos, digamos, que es lo ya, que la los primera, el descubriste por primer estudiar, claro, por estudiar? por estudiar antropología, y más que nada vinculado a lo que decíamos antes, más a esta cuestión de magia, hechicería, religión, las distintos tipos de magia, las distintas técnicas, o sea, una cosa es el estado extático, otra es la posesión, las sociedades sacrificiales, ¿no? Las sociedades chamánicas, ¿no? Claro que después, por eso, lo que a uno le pasa a medida que va avanzando en la carrera, avanzando por los años, no por una cuestión de mejoría, es que estos temas quedan muchas veces subsumidos a, por ejemplo, temas económicos o temas de modo de subsistencia. No importa más si sos cazador-recolector o agricultor, que si sos de una sociedad que se mueve más por técnicas extáticas de salida del ánima del cuerpo que de posesión, por ejemplo, ¿no? Que son como dos grandes bloques. De hecho, el Handbook of South American Indians, que es un manual, un handbook, que también son un montón de tomos. Hay escritos de Metro, que es otro gran investigador en este tipo de disciplinas interesadas por la parte más cosmológica o de los sistemas de pensamiento. Bueno, también está Levi-Strauss, hay un montón. Eso están hechos desde el Smithsonian en Estados Unidos, una de las primeras ediciones, que es del 60 y pico, 64 creo. Bueno, es como una gran obra que compila todos los grupos indígenas americanos. Bueno, entonces llevó mucho tiempo, se hacía, se paraba el proyecto, volvía para atrás, bueno. Y al que le habían encargado era Metro. Y Metro era un investigador que tiene también textos muy maravillosos, muy bien hechos, muy buenas compilaciones de información, y a él lo que le parecía que era fundante eran justamente estos sistemas, ¿no? Religiosos, por decir así, o de creencias. Más que lo económico, más que si domesticaste una planta o no, bueno, como que eso sí, pero no es lo principal. No me acuerdo bien qué pasa y él queda desafectado del proyecto y lo ponen a Stewart, que es finalmente quien va a hacer la edición de los handbook, y que en ese periodo, en el 60 y pico, tiene una mirada más ecológico-adaptacionista o ecológico-evolutiva. Entonces, él, la partición que hace, y ahí viene una de las grandes particiones que nos siguen molestando, por decir así, hasta el día de hoy en Sudamérica, que es la diferencia entre tierras altas y tierras bajas. ¿Por qué? Porque las tierras altas tienen estado, agricultura, domesticación, las tierras bajas no. Y hace una decisión ahí que desde el punto de vista cosmológico no existe, o sea, es otra forma de entender esas relaciones. E incluso Metro escribe después una carta al Smithsonian súper ofendido diciendo, acá están marcando algo que es una elección por una vertiente economicista que no refleja o que subsume otros aspectos como secundarios. Ah, bueno, creen tal cosa, eso no es importante, ¿no? Eso no es ciencia ya. Si hay una ciencia indígena, es la que a nosotros nos parece más afín a nosotros. Ah, lograron domesticar una planta. Qué avanzados. El que no logró eso, bueno, ¿no? Entonces, eso, mal que mal, como un ejemplo que después marca, que son también por algo, se llaman disciplina, ¿no? También es una forma de disciplinar el pensamiento, que parece que eso es lo importante y todo esto otro que uno, por eso digo, uno lo ve en la carrera, lo lee, sobre todo en los primeros años, porque son lo clásico, digamos. Después va desdibujándose su relevancia central, salvo que uno le preste atención a eso, este, que con el tema también del estudio irónicamente, el estudio de las plantas, que podría parecer algo más positivista, si se quiere, o mucho más ligado a una forma moderna de entender el pensamiento científico, en realidad lleva a estos otros mundos, como decíamos antes, de la magia, de los estados otros de conciencia, del mundo ritual, o por lo menos en mi caso ese fue el vehículo, ¿no? Y empezar a trabajar en el LEVA, en el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, y acceder a la biblioteca del LEVA, ¿sí? Que también tiene una especificidad, digamos, ¿no? Y ahí conocer, que ahí también fue un parteaguas, la obra de Schultes, ¿no?
No tanto Planta de los Dioses, etcétera, pero sí, bueno, muchas publicaciones periódicas, como las de Harvard, pero que bueno, uno iba a la biblioteca del Leva o buscabas en las cajas así archivos que tienen como versiones de los pequeños papers, y bueno, descubrir la figura de Schultes como padre de la etnobotánica y también en todos los estudios que ya conocemos, ¿no? Y eso también, en mi caso, generó como una gran fascinación. Por suerte, pues yo estaba comparando un poco en estos días a partir de la invitación de ustedes, eso, yo iba mucho también a la biblioteca del Museo de La Plata, eh, que tiene su especificidad versus la biblioteca, por ejemplo, de acá de la Facultad de Humanidades de Córdoba, que es una facultad de Filosofía y Humanidades, también tiene otro recorte. No vas a encontrar un libro de Schultes ahí, en la Biblioteca de La Plata sí, en cambio. Em, Ahí esto ya habla más de pobreza y poco poder adquisitivo en su momento, pero uno de mis libros preferidos de Schultes, que lo tengo en fotocopia lamentablemente, es El Bejuco del Alma, que es un libro precioso. Este lo tengo de la biblioteca, que tiene imágenes increíbles, ¿no? La obra de Schultes está muy acompañada también de fotografías maravillosas. Ahí Leo, lo estás buscando, ¿lo tenés ahí? Ah, ahí está, ese. Es precioso ese libro. Es Precioso, precioso. hermoso. Y ¿Eso es lo yo, primero que leíste de Schultes o leíste algo más del... ¿Qué fue lo primero que leíste de Schultes? ¿Te recuerdas? No, debo haber leído algún informe sobre alguna planta en específico. ¿Viste esas publicaciones, El estas de Harvard, Botanical Leaflet, ya. que son como varias Sí. específicas, de Diplopteria, ¿no? Así. Pero creo que la que más me impactó fue El Bejuco del Alma, digamos, ¿no? es hermoso Por ese la libro. calidad de las fotos, por el recorte que hace, va a haber cosas que va a hablar en el momento de plantas, va a hablar de imágenes, eh, también como una presencia, bueno, se ve ahí incluso en la portada, ¿no? De los nombres o de los indígenas que tienen este conocimiento, ¿no? Eh, sí, ¿querías decir algo, Leo? No, a mí no me salió caro el libro. Siempre a mí lo que me gusta también de los libros es que uno hace, va, por lo menos yo hago cosas que no haría por otras cosas y hago por los libros. Y tenía una amiga, conocimos en Bolivia a unas chicas que resultaron, ahora ya son amigas desde hace muchos años, de Chile, y en el único lugar donde estaba esta versión de Jurama, que es colombiana, del Fondo de Claro. Cultura, era en Chile, y me la trajo ella Ah, con mira. descuento, y fue un libro que no fue caro, y es un libro que es hermoso y muy difícil de conseguir porque no se reeditó mucho. Por eso yo, a ver, esto estoy hablando no solamente de ahora, que también algunos libros me resultan caros, sino bueno, siendo estudiante universitario no tenés el acceso para poder comprarlo y aparte no se consiguen fácilmente. De pronto sale en algún momento, ¿no? ¿No? Eso, como si, bueno, alguna, incluso ni siquiera en Buenos Aires, por ejemplo, que yo estudiando en La Plata tenía mucha posibilidad de ir a Capital Federal, que hay muchas librerías de viejo, como le decimos acá, que son esas librerías, ¿no? Que de pronto abren un depósito, incluso la Feria del Libro, ¿no? Como es hoy en día, que ya es una edición mucho más mercantilizada, pero en su momento, yo me acuerdo esto, de cuando iba de chica, que era en realidad el momento en que las librerías vaciaban los depósitos. Ponían un tablón, sacaban todos los libros que tenían en los depósitos y que no se vendían, y por 5 pesos encontrabas maravillas, ¿no? Porque querían eso, hacer circular los libros que no se estaban vendiendo, y ahí aparecían cosas raras. Entonces sí, hay que estar siempre, ahora con internet sobre todo, que es más fácil, como a la pesca, ¿no? De pronto apareció, pero hay otros que también uno los busca, y está por ahí dispuesto a pagarlos porque realmente valen y no se consiguen. Pero está bueno eso, por ahí estar en contacto con gente que te avise si eventualmente aparece, ¿no? Pasa eso con las ediciones, pues, Fondo de Cultura Económica, cada país tiene su propio catálogo y creo que el Bejuco del Alma no llegó o sea, no fue parte de las ediciones que se vendieron por acá. Sí en Chile, No, sí no, en por eso Colombia. tampoco se conseguía, no se conseguía. Por Eh, eso volvemos a la importancia de las bibliotecas. Eso te iba a decir. Yo pude tener acceso al libro, mal no sea fotocopiado, pero porque estaba en el Museo de la Plata. Acá, por ejemplo, no está, porque tiene otro perfil, ¿no? Eh,
Me fijé en la biblioteca de acá de la Facu de Filosofía y Humanidades, quizás en otra biblioteca de la UNC, que es gigante, capaz esté. Pero digo, la importancia en ese momento, sobre todo, esto que me preguntaba vos, Benja, bueno, ¿en qué momento? Por ahí esto no era material que me daban en la carrera, ya era un material que yo estaba buscando para haber leído cosas aisladas de Schultes o saber de su figura, y que te encontrás con la obra, ¿no? Y te impacta. Después, el otro, que también es una edición colombiana, si no recuerdo mal, es El Río, de Wade Davis, eh, que es, bueno, ya es más una novela, y también súper difícil de conseguir. Después, hace unos años sí se volvió a reeditar, pero yo estoy hablando fines de los 90, no se conseguía. Tampoco Pero nunca había, vino. Argentina ¿cómo? nunca se editó El Río. No, Es no, un creo que es li- de Colombia la creo que edición. es el libro que me llevó a ir consiguiendo un montón de otros libros y nunca lo conseguí. Me lo traje, alguien que viajó en algún momento le pedí a ver si lo traía y me lo trajeron, pero en Argentina yo iba No, en librería por Argentina librería no. preguntándole a ver si estaba ese libro. Me decían, no, no está, no, no está. Porque aparte es un libro que no sé, es raro encontrarlo usado, siempre era como más fácil conseguirlo como nuevo. En Colombia, en otros lugares, estaba como un libro súper común y acá nunca llegó. No, Es otra no, de no, las y por cosas. eso en ese momento no había compras de libro por internet como hay ahora, pero incluso después yo sí, un par de veces lo vi como que se venía en Colombia, las veces que fui a Colombia, cuando fui estaba agotado, porque también es como un libro que sigue teniendo mucha salida aparentemente, Este y libro es también muy es un común. libro maravilloso, también estaba en el Museo de la Plata, y lo pude leer y acceder gracias a eso, ¿no? Este, y bueno, también en esto que es un poco más de literatura, ¿no? Que también es esto de los desbordes que decíamos antes, ¿no? Que empieza a salir más, pues uno podía leer una publicación que eran las que yo leía en el laboratorio, más académicas, de Schultes, de identificación botánica estricta, con algún dato etnobotánico de uso y tal. Después te volcás al Bejuco del Alma, que tiene otro tipo de escritura, otro tipo de fotografía, otro tipo de ordenar la información, de presentar a los grupos indígenas y a los sabedores indígenas muy distinta que una publicación científica de Harvard. Y después te vas al Río, ¿no? Que es una novela, que es una novelización, digamos, ¿no? De los episodios de Schultes, Wade Davis, em, y otros. Entonces también esa deriva me pareció interesante encontrarla a partir de la figura de Schultes, ¿no? Más allá de clásicos como Planta de los Dioses, etcétera. Eh, Mencionaste, mencionaste a Metró, ¿no? A mí Metró me parece un personaje muy particular, aparte muy importante para la antropología argentina, ¿no? Siendo de otro país. Y también como la capacidad de Metró que tiene para hacer digamos, estas protestas que hacía, digamos, es porque tenía un amplio trabajo de campo con culturas súper distintas y quizá tenía la capacidad que no tenían otros que siempre habían trabajado con culturas parecidas, digamos, y Metro tenía esa capacidad de haber trabajado con gente, con poblaciones del Chaco, chaqueña, con guaraníes, en los Andes, digamos. Bueno, después, no sé, termina en Haití, no, es un sí, sí, esa personaje muy gente particular. imparable, que vos decís, Dios mío, cuántas vidas, cuánta energía, también una forma de análisis y de escritura muy, muy interesante, también. Sí, es una figura, también yo creo, justo hablábamos otra vez con una amiga que también es docente acá en Córdoba, en la carrera de antropología, es una de las más, es la más reciente en Argentina. Claro, son estos autores ni los ven. Vos le decías Metro a los chicos hoy, no saben de quién le estás hablando, ¿no? Y se pierde en una riqueza muy grande, que vos decís, léelo porque vas a ver esto que decíamos antes, te vas a enganchar, vas a encontrar otra forma de pensar a los grupos indígenas y otra forma de pensar incluso, ¿no? El panorama etnológico general de las Américas, ¿no? Pero Esas eso, van etnografías, quedando, esas etnografías densas, como las de Nordeschiol y las de Metro, tienen, está bien, bueno, quizás no sé, ahora no tendrían la misma cabida, pero sin embargo tienen como eh, una profundidad en el trabajo, digamos, que hicieron que es súper interesante. Que creo que sí, un sí. poco aparece en el Bejuco en el alma, con Schultes ya haciendo alusión a Dólmatov, ¿no? Que creo que hay Bueno, ese es el, un el punto otro, intercalado Reikel Dormatov. súper interesante. Metro y Dólmatov son como, eh, tienen algo que es bastante particular. Sí, sí, después uno eso va entrando también.
al mundo que tampoco, por lo menos en mi caso, y creo que en líneas generales no dialogamos tanto por ahí eh, con Colombia, ¿no? Que es un espacio muy rico para este tipo de estudios. Entonces, bueno, eso, uno va, entra a consulta, después te pasás a Reikel Dolmatov, y todo su estudio ya mucho más orientado a los pueblos indígenas de Colombia, al consumo de este tipo de plantas, a los estados visionarios, a cuál puede ser incluso alguna explicación neurológica, ¿no? Con esto de los fosfenos de ciertas imágenes, porque también pasaba eso, ¿no? Esto de buscar también a veces, volvemos, siempre hay una tensión entre una explicación universal y una explicación singular, ¿no? Bueno, esta cruz y estos espirales están en Australia, están en Colombia, están desde el inicios del Holoceno, están en pinturas contemporáneas, bueno, no, entonces en realidad es algo que el cerebro produce, ¿no? También esta otra interfase que está un poco de un lado y otro del espejo, podríamos decir, que es la interfase entre mente y cerebro, ¿no? Que hoy en día también con el reestudio de las plantas psicoactivas y estas nuevas formas de abordaje, bueno, es como pasa con el estudio neurocientífico, digamos, ¿no? Buscar ese misterio del que veníamos hablando, ¿no? No tanto en la mente como era en estos cruces con la psicología, sobre todo a partir de la obra de Levi-Strauss, también va a estar presente en Reichel Dolmatov, sino con esto más de la neurociencia, ¿no? De buscar en la mente, en el órgano, esa unidad de lo humano que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces, esos estudios de Dolmatov son también bastante fundantes en ese aspecto. Así que sí, ese es como un poco el camino por el otro lado. Bueno, después también, bueno, Wilbert que es un clásico, este tampoco lo tengo como libro, que es, ay, se me cayó esta lámpara. Eh, Tabaco y chamanismo en Sudamérica, ¿sí? Este también es un compendio de la gran flauta de todo lo que tiene que ver con el consumo de tabaco de norte a sur en toda América y que recientemente también salió este otro libro que es que tiene como, estos son más tienen como estas grandes, a ver si encuentro algo, ¿no? Un paréntesis entre medio, o sea, como muestra fotocopias, también eso es importante. Si uno quiere leer, lee, ¿cachai? Si, el tema es como a esta altura se pueden encontrar las cosas, se puede encontrar en internet. En esa época, si no se podía comprar el libro, te consigues la fotocopia, No, pero si más uno vale. quiere leer algo, lo encuentra, o sea, es posible. ¿Ves? Mira, como que tiene estos mapas de distribución, ¿no? Creo que esto es, sí, la distribución del tabaco fumado, ¿no? Genial. Después lo vas a tener, no sé, en lamido, ¿no? O en otros usos. De vuelta, es como estas etnografías comparativas, ¿no? De poner todos los casos donde, ¿no? Ocurre tal tipo de consumo. El tabaco siempre tuvo también esa cuestión de que los primeros cronistas decían, bueno, fuman y se vuelven locos, les dan vuelta los ojos para atrás, se desmayan, y fumando tabaco, ¿cómo puede ser, no? Bueno, entonces también eso, como que buscar hasta dónde esos efectos, entonces los chamanes tabaqueros, ¿no? Como que es una compilación interesante de mucha casuística y eso como comparativo, después tiene también cuadros comparativos de distintos tipos de uso, también de términos, de nombres, ¿no? Eso como una base de datos, diríamos hoy, ¿no? Eh, el ejemplo más reciente es este otro libro, que es Tabaco de Master Plant, ¿no? Que es más enfocado en Sudamérica, y acá sí ya son más estudios más antropológicos, ¿no? Más de comprender estas relaciones de manera más compleja que simplemente listar usos o listar distribuciones en un mapa, ¿no? Que no está mal, es ¿De quién otra es ese forma. último libro, Vero? Este en realidad está dictado por Andrés Russell y Elizabeth Rathman, pero tiene Varios este, autores. es, una compilación de distintos autores, digamos, ¿no? No está editado solamente por ellos. Y tiene un texto súper interesante para mí, el de Peter Gow, que va a hablar de las diferencias en las formas del uso del tabaco, depende si es fumado o aspirado, ¿no? Porque no es solamente un dispositivo técnico para introducir sustancias en el cuerpo,
O sea, es eso y además, de vuelta, volviendo como lo que decíamos de Lévi-Strauss, la forma de usar esos artefactos implica una forma, es la materialización de una forma de relación. Mm. Y una forma de relación es hablar de política. Entonces, inhalar o fumar hace una política de relacionamiento con una alteridad distinta, ¿no? Y eso, volvemos a Lévi-Strauss, es la ciencia de lo concreto, ¿sí? Es concretamente, o sea, cómo es eso, estás como ahí como el Benja, está generando humo, no está generando humo. Todo eso hace una política de mediación con plantas, con la planta maestra, sobre todo que es el tabaco, que va a generar diferencias. Entonces, por ejemplo, esto que decíamos del handbook y cómo dividía por cazador-recolector versus agricultor o con estado o sin estado, acá va a pasar por eso. Si de pronto están usando pipas para fumar o están usando inhaladores de huesos para inhalar por vía nasal, ¿no? Entonces el mapa va a ser completamente otro y las relaciones y las fronteras van a ser otras y entendidas desde mi punto de vista, como antropológicamente mucho más rico, ¿no? Como que te permite entender, porque si no, antes, bueno, era un mapa, y decir, bueno, los de acá eligen mascar tabaco, y los de acá, o usar Anvil, y los de acá eligen, como, bueno, y ya, como si fuese una cosa más anecdótica, si se quiere. Y no es nada anecdótica esas elecciones, ¿no? Entonces, eso como que también abre, ¿no? La cabeza, y fíjense que venimos desde Levi Strauss hablando de en las mitológicas del tabaco hasta ahora, ¿no? Es como que Mm. sigue dando que hablar muchísimo. Bueno, tengo muchos otros libros más de tabaco, pero este me parece que es de los más interesantes que ha salido en el último tiempo, ¿no? No, y lo que dices tú, o sea, la forma de administrar también cambia el efecto, o sea, tiene todo en mucho sentido. Es muy diferente, aunque sea la misma sustancia, el mismo alcaloide, lo que sea. Fumar es Sí, un efecto diferente a inhalar, o al enema, o al ambil, o sea, son diferentes. Tienen ciertas similitudes, claro, pero la experiencia del usuario es diferente. totalmente, pero además de eso, que es lo que nosotros atenderíamos desde una mirada más occidental, es eso y además un modo de relacionamiento Claro, con una sustancia que es más que una sustancia que te va a generar un efecto en el cuerpo, ¿no? Es un alguna otro que uno está albergando en cierta forma. exactamente, o que está queriendo relacionarse, ¿no? Entonces de pronto, incluso muchas veces los nombres indígenas, para llamar a otros indígenas, aluden a la forma en que se relacionan con esa planta. Es como decir, los que chupan tabaco, los que hacen humo con tabaco, ¿no? Como eso genera, o sea, hace diferencia entre un pueblo y otro, esa forma de relacionarse, ¿no? De ahí que llama la atención la importancia, ¿no? Más allá de la mirada del investigador, ¿no? Y después quería traer a alguien que por ahí es más conocido, yo digo que es como el antecesor de Manolo, siempre, o en mi cabeza está ordenado así, que es Henry Wassen, que no sé si lo conocen, es un investigador sueco, tiene varios estudios en, Manolo lo mencionó no, sí, en, seguro. en Bueno, su... es Etnologiska Studier, esto es sueco, así que me van a disculpar, pero en sueco no les manejo. Estos también son de aquí de la biblioteca, estos sí estaban acá, ¿no? En uno de estos está, por ejemplo, el análisis de la tumba de Niño Corín, que es muy conocido como hallazgos arqueológicos en el mundo de las plantas psicoactivas y sobre todo de lo que es el complejo del rapé, que bueno, es lo que Manolo más estudiado. Este es sobre el uso específico, ¿no? El uso de algunos tipos específicos de rapés sudamericanos y toda la parafernalia, esta palabra que tanto usamos los arqueólogos relacionadas. Lo que tiene Guasén es que trabajó muchos años desde Suecia, pero trabajó también muchísimo en Colombia, en Panamá. Tiene trabajos de lo que quieras, etnológicos, arqueológicos, estudio de colecciones, ¿no? Em, Tiene, bueno, imágenes clásicas como esta, que la habremos visto reproducidas hasta el infinito, ¿no? Salen de aquí y tiene mucho trabajo, bueno, tabletas, ¿no? Esto que después va a recopilar Manolo, por eso digo que qué bueno que lo haya mencionado, porque para mí en mi cabeza es como el proto Manolo, ¿no? En esto del estudio y recopilación de, de tabletas y parafernalia psicoactiva, ¿no?
Eh, y después, bueno, tiene muchos otros. Estos también son cantos mágicos, ¿no? Para curaciones chamánicas. Él trabajó mucho con saberes indígenas que él hacía mucho trabajo de campo, pero también ellos les mandaban cartas diciendo, bueno, recopilamos este canto, así, así, asá. Él lo traducía, de hecho, esos cantos tienen todo que son cantos también, ¿no? Chamánicos de curación, toda una serie de grafismos que son la forma en que esos cantos también se transmiten. Entonces es un investigador muy interesante para abordar, porque una cantidad también, como decíamos antes de Dólmatos, tiene una cantidad de trabajo que vos decís, cómo le daba la vida a esta persona. Y esta serie, ¿no? De estos estudios etnológicos es donde se concentra la mayor, como los papeles de Harvard de Schultes, la mayor cantidad de sus trabajos e incluso es el número completo, o sea, acá no hay otros autores, es el número completo dedicado a sus investigaciones. Em, y después, así como series, esto seguro vos, Leo, lo debés ubicar, que creo que es bien como más de acá, que es la revista geográfica americana, Es un clásico espectacular. que acá también me encontré que tienen una colección también bastante completa. Yo tenía algunos números que sí pude conseguir. Estos siguen por ahí en librerías de viejo, se consiguen Sí, así medio. ahí en Librería Ávila durante un tiempo, Sí, el también. año pasado, anterior, había pero kilos de las de... Creo que todavía hay algunas dando vueltas. Y acá está este también, que lo debes conocer para que lo encuentro. ¿Dónde está? Este, de Pardal, que también, ¿no? Eh, las drogas, las drogas estupefacientes e ilusiógenas del indio americano, ¿no? Otro clásico, porque esto también responde, como el trabajo de Pardal y de otros, a un área que tampoco está muy desarrollada en la antropología argentina, que es la de la antropología médica. Algo que en su momento también era la etnopsiquiatría, ¿no? Gente que se aproxima al estudio de este tipo de plantas, de las drogas, de las plantas psicoactivas, del chamán como terapeuta. De hecho, volviendo a Guasén, en el texto que él tiene de la tumba de Niño Corín, él dice es la tumba de un medicine man, ¿no? De un hombre medicina, ¿no? No habla de chamán, por ejemplo. Hay un período o un grupo de investigadores que se centran más en los aspectos médicos, ¿no? De estos paquetes, estas parafernalias, que en la parte, como decíamos antes, que estaba más volcada a religión, a magia, a hechicería, etcétera, ¿no? Y eso no tuvo tanta continuidad como sí, por ejemplo, los estudios sobre chamanismo, ¿no? Pero Pardal bueno, en viene, esta revista hay varios otros artículos y números, así que para quien le interese puede chusmear. Pardal viene de la medicina, por eso. Creo, no Claro, sé si era cirujano o alguna cuestión así. Por eso, eh, sí, quizá también quedan ahí esos estudios que son, claro, porque en la son antropología interesantes médica, un también. poco como sería poner el caso de la etnobotánica o de las etnociencias, o había antropólogos que se interesaban por la parte médica, o había médicos que se interesaban por la parte no indígena. Actual, muchos también trabajaban con poblaciones indígenas, o con hay siempre una cosa muy, creo que hoy en día uno de los pocos antropólogos que reconoce un poco esa herencia es Glenn Shepard, que él dice, él creo que incluso su doctorado es en antropología médica, que él se quedó como enganchado, que es mucho, que creo que incluso en este trabajo está, las imágenes de las trepanaciones craneanas, ¿no? De Eso se dedicó estas mucho. formas, Sí, sí, sí. acá mira, de cirugía, ¿no? Prehispánica, que encontraban estos cráneos perforados con evidencia de que la persona había sobrevivido. Y era, bueno, esta gente, volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? Había una ciencia indígena altamente desarrollada, pero una ciencia médica indígena altamente desarrollada. Medicina en términos generales. Y eso, ¿no? Como que no quedó tanto en las corrientes más actuales, ¿no? Yo por lo menos no encontré mucho rastro de que se viera desde ahí, sí, más desde el chamanismo, ¿no? Y desde la parte más de religión, porque de vuelta era como que un poco el estudio de las formas del chamanismo o de la magia
cuando eventualmente evolucionaran y se dieran cuenta, ¿no? E hicieran de esto una religión y con esto hicieran un estado y una civilización, bueno, ahí sí tiene importancia, ¿no? De vuelta, porque explica en los términos en que nosotros entendemos el avance, el progreso, bueno, el chamanismo, si eventualmente te lleva al estado, ¿no? Y a una forma más civilizada de vida, bueno, puede ser interesante para el estudio de la humanidad. En cambio, estos saberes médicos como que no quedaron tan estudiados o tan presentes, me parece un poco por eso, porque no entraban en el esquema evolucionista de avance o de progreso, ¿no? Bueno, Domínguez, el fundador del Museo de Farmacobotánica, trabajó mucho con Pardal, Ah, sobre todo mira, por su vinculación con las comisiones de reducciones indígenas de Domínguez. Publicó trabajos con Pardal y todo incluso. Eh, lo interesante es cuando él habla de la medicina precolombiana, por ejemplo. Y ahí mm, es donde describe a estas cosas, las trepanaciones craneales y otras cuestiones. Así que vienen como, claro, en esa línea más de una protomedicina, para estudiar el sí, pasado de la medicina, en verdad, más que claro, el pero interés viste que por la después cultura. como que eso no. Y para mí es porque es una cuestión más de un interés histórico, era, en verdad. Eso es el pasado, ya está, lo contamos y bueno, ya está. No hay Ujú. mucho más para... No es que le interesaba tanto la práctica del otro, sino le era más Claro. visto como, Pero como digo, el en las pasado. generaciones subsiguientes, eso, entender, bueno, la medicina indígena, ¿no? Esto de tomar, así como decíamos, la botánica indígena, la zoología indígena, bueno, una medicina indígena, ¿no? No es el curanderismo, ¿no? Como que son términos a veces que sí rescatan términos locales, muchos incluso grupos indígenas usan la palabra médico o doctor para sus propios practicantes, pero de vuelta, es como un poco por debajo, ¿no? Como prácticas menores y no prácticas que la medicina pueda llevar a serio, salvo cuando emplean plantas que desde nuestra visión tienen efectos reales en el organismo, ¿no? Que es un interés más extractivista en ese saber. Ah, bueno, a ver, esto, bueno, en etnobotánica vos lo sabés mejor que yo, le digo, como, bueno, vamos a buscar estos saberes los que sí tienen fundamento, no como le pasaba a Malinowski que no sabía distinguir una cosa de la otra, y bueno, vamos a sacarle provecho para la industria, etcétera, ¿no? Todo lo otro son como, no, son saberes menores, son creencias, es folclore, ¿no? Pero a mí me llama la atención eso, como que esa reivindicación de una medicina con M mayúscula indígena no dio tanto su fruto. Bueno, quizás en el futuro, nunca se sabe, puede llegar a ser. Bueno, y siguiendo con Bacén, obviamente, bueno, Manolo, que ya está en este ciclo, todos sus trabajos, la verdad, es impresionante la obra, bueno, publicaciones miles sobre complejos psicoactivos, sobre anadenantera, sobre, bueno, un espacio muy cercano a Argentina, que es el norte de Chile, también esta compilación, que también es que también, miren, es del mismo que decíamos antes, del Ethnological Studier, que publicaba Wasem, ¿sí? Entonces el logo de la Biblioteca del Museo de la Plata, y ahí está, no sé si se llega a ver, que es toda una compilación de todas las tabletas de rapé que hay en América, Colombia hasta Argentina y Chile, eh, información, descripción, posibles usos, iconografía, relaciones a partir de esa iconografía, eh, que bueno, que es muy fantástico y bueno, a Manolo tenemos la suerte de conocerlo y tenerlo entre nosotros y que siga produciendo. Por acá atrás, sí, acá está, el último libro que sacó, si lo pude conseguir, que es ya el de las bebidas, acá ya salió del complejo del rapé o inhalatorio hacia las bebidas psicoactivas y esta búsqueda, ¿no? De las estas brebajes parecidos a la ayahuasca o al yagé, que también es una compilación hermosa con las ilustraciones de Donna que como siempre suman un montón. Y creo que fue ahí a través un poco de entrar, no por esta vía de la arqueología, de Guasén y a Manolo, y a entrar a otro mundo de la psiconáutica y de personas que trabajaban desde otros puntos de vista, más allá de la antropología o la arqueología, bueno, llegar a Jonathan Ott,
Y así como veíamos libros que son Bodo, que es maravilloso, bueno, Farmacoteón, obviamente, Obvio. eh, que puede parecer como un libro también, que para quienes venimos de ciencias más, lo que decíamos antes, ¿no? De la formación interdisciplinar, lo que no, yo no tuve, por ejemplo, en mi formación, si bien tuve botánica y zoología y geología y no tuve química. Estaba en el plan viejo predictadura, en el plan nuevo postdictadura era optativa. Y claro, cuando uno llega a esto, a la obra de Jonathan en general, igual que la de otro, bueno, te das cuenta de la importancia, ¿no? Y lo que tiene Jonathan, a diferencia de otras personas dedicadas desde su lugar, ¿no? Desde la química, desde la parte más de los compuestos, es que, bueno, Jonathan era una persona increíblemente múltiple en su formación, todavía tiene mucha información sobre pociones indígenas, sobre las formas indígenas de entender esta sustancia. Entonces yo ahí encontré como un muy buen puente, que quizás no lo encontraba en otros investigadores, entre lo que yo venía rastreando, rumiando de la antropología y la arqueología, con el mundo, como decíamos antes, de las sustancias, de la forma de administración, de la química, pero sin un corte, digamos. Yo en otros como que veía más un corte, como bueno, esto es lo que piensan los indígenas y eso, lo sumo por ahí algún producto, una sustancia nos interesa y lo usamos. Y acá en la obra de Jonathan, en esta como en muchas otras, traigo esta porque bueno, es la Biblia, eh, veía mucho más ese puente. ¿No? De él, sin decirlo tanto explícitamente, pero sí tomar el saber indígena como parte de la historia del pensamiento científico, ¿no? Que parece tan No, total, o obvio. sea, él consideraba al chamán como un científico, un químico de allá, y además también no está de más decir que él experienciaba con toda esta sustancia. O sea, Claro. también tenía la experiencia interna, no era teórico el asunto, sino que era experiencial y No, sí, teórico sí, también, un pero psiconauta sensu estricto, digamos, ¿no? total, total, Y aparte él lo hacía, uno se podía entrar un poco más, o hablando con él, o en sus presentaciones, no sé cómo decirlo, no desde eso, no de una postura académica o de una línea de pensamiento, era una cosa muy práctica, que también es algo muy indígena eso, ¿no? claro, Yo para poder dialogar con ese saber lo tengo que experienciar a mi modo, con otra forma, no tengo que ser exacta, una réplica, hacerme el indígena no, puedo hacerlo reconociéndome como lo que soy un occidental, así, 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 pero voy a poder dialogar de igual a igual con estos científicos indígenas y yo también paso por esa experiencia, ¿no? Y ahí vamos a poder compartir cosas en común, cosas no. Él va a sacar después todos estos análogos, ¿no? Como de la ayahuasca, etcétera. Y bueno, en ese sentido y en muchos otros es muy único su forma de acercarse. Y justamente volviendo, como decíamos lo de levi con esto de lo concreto, bueno, muy concreto, es listo. Como decía él, a sí, meterlo por los orificios del cuerpo y a ver qué pasa, ¿no? Eh, es dato así comprobado. exacto. Y aparte, bueno, vos después, bueno, él decía, por eso no desde un punto de vista, digamos, como de un posicionamiento, era como muy natural en decir, dice, yo no voy a someter a un animal a esto, lo voy a hacer en mi cuerpo, digamos, Claro, ¿no? eh, o no voy a ir a buscar tal planta en tal lugar y meterme en territorios indígenas o hacer un extractivismo de ciertas plantas y porque él se enfocaba mucho en las sustancias químicas. De las mismas sustancias yo la voy a encontrar en esta otra planta que la puedo comprar en cualquier lado o voy acá y la consigo, digamos, ¿no? Pues yo sé cómo procesarla. Bueno, él lo decía como muy naturalmente, pero uno veía detrás de eso eh, posicionamientos políticos muy, muy fuertes, ¿no? Y como total, una pues hay harto claridad. activismo ahí, pues, o sea, todo el análogo de la ayahuasca en el fondo es para frenar el turismo psicoactivo, ¿cachai? O sea, si tú quieres usar esto, puedes encontrarlo en el lugar donde vives. No necesitas Claro. introducir al capitalismo a una cultura que está ahí perdida en el Amazonas. ¿Cachai? Sí, sí, él decía, era un poco lo que decíamos antes, si vos querés una relación con la planta, que es distinta que con la sustancia, bueno, ahí sí tendrás que ver cómo haces. Irás a las comunidades indígenas, te preguntarán por qué querés tener este vínculo con esta planta, bueno, será una cosa que tendrá su complejidad. Ahora, si vos Y ver querés dónde crece la cierta, planta, porque también la puedes plantar tú si es el caso. O sea, hay- también, también. Entonces, bueno, como ahí él reconocía que había él decía, no, yo voy por esta sustancia y entonces la puedo buscar acá y puedo experimentar con ella sin estar
no solamente como inmiscuyéndome en la vida de las comunidades indígenas, sino eh, desde mi lugar, no transformar lo que yo soy. Si soy esto, voy a tener esta experiencia de este modo y con eso eventualmente en sus textos y en sus libros dialogar con el saber indígena, ¿no? Y bueno, otro que también es este Shamanic Snaps, que bueno, es muy fuertemente también, tiene una impronta muy fuerte de recopilaciones de lo indígena, eh, y eso me parece también interesante. Y ahí hago como un salto porque esto por ahí no es un vínculo que se hace usualmente, pero en esto de la psiconáutica o la experimentación con el propio cuerpo como forma de investigación, ¿no? Más allá de lo que veíamos antes, ¿no? De recopilar datos, lo veíamos desde Fraser, y hacer un mapa y hacer una tabla, ¿no? Y esas cuestiones, a mí me impactó mucho, y le encontré relación al trabajo de Paul Preciado, que no sé si lo ubican, es un filósofo español, es un varón trans, tiene un primer texto que se llama Texto Yonki, que es este también son ediciones independientes, otra forma de tener el libro, ¿no? No es fotocopia ni anillado, pero sí hay gente, como los amigos del libro antiogénicos, que no es este caso, sino otros, que te hacen en libros que ya no se consiguen o que están por fuera de tu presupuesto, unas muy lindas versiones, ¿no? Y en este caso narra, es como un diario sobre la autoadministración de testosterona en gel por vía tópica para transicionar a varón. En ese momento era Beatriz Preciado, ya hoy Paul Preciado, y el nombre del libro es Texto por Texto, pero texto por testosterona, y esta figura que muchas veces no es tan retomada como otra, que es la del yonki, ¿no? Y ella en ese momento va a estar está haciendo toda esa transformación y es una transformación muy corporal, ¿no? Todo su relato de su diario va a ser en esto de, él va a hablar de autocobaya, no va a hablar de psiconáutica, pero sí de esto de autocobaya. Em, entonces, toda su terminología va a ser la de un adicto, ¿no? Y cómo eso va cambiando su comportamiento, su cuerpo, los picos de ingesta o los bajones o tener mono. A ver si acá está la biografía, y va a hablar justamente, y todo esto, como es filósofo, ¿no? Es un pensador contemporáneo muy interesante, lo va a cruzar con un régimen que él va a llamar fármaco-pornográfico, que es de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el régimen químico va a entrar muy fuertemente en los cuerpos y en los territorios, ¿no? Va a ser la explosión de la Revolución Verde y los agroquímicos por un lado, de la pastilla anticonceptiva y de la armonización en los cuerpos humanos y sobre todo de la mujer. Entonces, él va a hablar de ese régimen farmacopornográfico, entonces él va a entrar en ese régimen a través de una experiencia eh, directa, ¿no? Eh, y me parece que es muy, muy interesante para pensar justamente, por ejemplo, tiene esta Snuff Politics, o testomono, ¿no? Tener mono de testosterona, ¿no? Como todos los términos que va a usar, y no solamente términos porque ahí queda bonito o cool, sino porque son formas de vincularse con una sustancia y cómo la sustancia es una biopolítica del cuerpo, ¿no? Y genera subjetividad, va a generar este, otra realidad tan palpable, podríamos decir, como tu propio cuerpo, como tu propia identidad, como tu propia sexualidad. Eh, entonces a mí me parece que en algún punto vincula, después tiene otro, que es uno de los últimos, no es el último, pero sí ya habiendo transicionado, que se llama Un apartamento en Urano. Fíjense que incluso acá la figura que usa, yo la otra vez daba un curso y lo comparaba con algunos huacos prehispánicos, que también es esa transformación de hombre jaguar, bueno, acá es una transformación mujer-hombre, y que incluso cuando cuenta cómo o sea, él estaba transicionando y no encontraba un nombre propio de varón, por decir así. Y bueno, le apareció en sueños, ¿no? Fue toda una cosa onírica, después tuvo una curación chamánica,
para poder recuperar su alma y encontrar su nombre. Y ahí empieza de forma más explícita en este libro a cruzar eh, una nueva idea de chamanismo como esto que decíamos, bueno, vinculado en su momento más a la medicina o a la religión, pero también como un dispositivo de contranormalización de los cuerpos y las subjetividades, ¿no? Que eso uno lo ve mucho en el chamán. Entonces me parece como una aproximación que viene por otro lado, esto que hablábamos un poco antes de empezar con Leo, de que esta área del saber es tan vasta y uno lo puede encontrar reflejado en pensamientos tan distintos que, que parecería que en principio no tiene nada que ver, bueno, también puede dialogar con estos otros químicos que son las hormonas y que también generan otras realidades. Y bueno, nada, para terminar como de lo último, después eh, volviendo al tema o siguiendo con el tema de los chamanes, está un clásico que ya tiene, no sé cuántos años tiene, pero ya tiene bastante, lo tengo forrado porque lo estaba leyendo cuando estaba de viaje y se me rompe todo cuando estoy de viaje, que es La caída del cielo, de David Copenagua, ¿sí? Que este ya es un libro escrito por un chamán, ya no es alguien que habla por el chamán, sino que es el chamán hablando. Está también Bruce Albert, pero el autor principal, y eso Bruce Albert siempre lo deja en claro, es David Copenagua. Eh, y bueno, que va a hablar sobre todo de las experiencias de él a lo largo de su vida, ¿no? De su transformación en chamán, el extractivismo del hombre blanco, ¿no? La relación con la yacuana y los espíritus yapiri para poder sostener el mundo y evitar la caída del cielo, ¿no? Como una cosmopolítica narrada desde su vínculo con estos espíritus y con estas plantas, bueno, en un mundo en colapso como es el nuestro, cuando los indígenas siempre dicen nuestro mundo colapsó muchas veces. Nosotros estamos acostumbrados a lo que es un fin del mundo, nuestros mitos, nuestras narrativas, nuestras propias vivencias enfrentaron el fin del mundo. Los modernos están como, ay, el apocalipsis, pero para nosotros ya lo atravesamos muchas veces. Entonces, para entender un poco ese acercamiento, este libro de La caída del cielo, súper, súper recomendable. Esta edición salió hace poco en castellano, estaba antes solamente en francés, creo, y portugués, y en inglés, supongo. Y también una lectura maravillosa. Así que bueno, un poco ese ha sido el... Hay mucho más para ver, pero de la selección me parecía que eso era lo que a mí más me marcó o que tuvo que ver con mi recorrido. No, genial, Vero. Muy entretenido paseo por la literatura. Y harto Bueno, texto dale. que para mí nuevo, así que sobre todo lo de antropología, eso no me familiarizaba tanto. Sí. Tengo una consulta. Estaba pensando, ¿no? Que empezaste contando un poco, bueno, desde los relatos más mitológicos, más esta cuestión de magia, ciencia. Después pasamos un poco ahí charlando con la cuestión de las etnografías de los objetos. Las de Metro son etnografías bien que abordan la cultura desde los objetos, y después pasaste a una etnografía más de los cuerpos y de otras cuestiones. Digo, fue un poco tu recorrido también, el de pasar así como a- a ver esos objetos como cuerpos, como esos objetos empezaban a tener una agencia que modificaba, y en un principio quizá empezábamos buscando, no sé, restos de civil en algunas pipas, y ahora tus enfoques son más complejos. Sí, sí, totalmente. A mí una de las cosas que me gusta de la arqueología es que es muy física. Yo soy una persona muy física, muy corporal. eh, y yo hago danza hace mucho tiempo. Siempre digo que bailo para no matar gente porque es el único momento en que puedo liberarme de este mundo. Pero es eso, ¿no? De este mundo tan estructurado. Y cuando uno entra, es un poco lo que hablábamos que pasa con los psiconautas o esta experiencia de Preciado de autocobaya, involucrar el cuerpo, involucrar los sentidos, ir a los caracteres sensibles, como decía Levi-Strauss, que es el saber indígena, es llevarlo un poco a la práctica. De vuelta, ¿no? Es como no queriendo ser indígena, ¿no? Porque uno no lo es. Eh, pero empezás vos a involucrarte, ¿no? A estar horas en contacto con ese material, ¿no? A tocarlo,
incluso hacer réplicas y usar las réplicas, porque no puedes usar los artefactos. Igualmente hay muchos relatos de arqueólogos que lo hacían antes, otros también los hacen, pero ya no lo escriben y lo publican. Ay, se me fue el nombre ahora, el que trabajó en Huaca Prieta, que encuentra uno de los primeros complejos estos psicoactivos, que es una tableta de rapé que está hecha con hueso de ballena y un tubo inhalador que está hecho con hueso de zorro, una cosa muy maravillosa. Y lo primero que él hace es aspirar, ¿no? Es como el cromatógrafo humano, le decíamos, como, no creo que después de 3.000 años, ¿no? Y él pone, no, solamente tuve una irritación nasal, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, muchas veces hay cerámicas que uno las identifica llevándosela a la lengua, ¿no? Y te lo enseñan eso, digamos, ¿no? O tirándola sobre la mesa y escuchando cómo suena, ¿no? Ah, si suena así, está el grupo, si suena así, está el otro. Los colores, ¿no? A veces discusiones en el laboratorio, diciendo, che, ¿qué color es? ¿No? Como muy sensible, es una disciplina, si uno, cuando excavas también, ¿no? Tenés que ir buceando la tierra y separando una cosa de la otra, involucra mucho al cuerpo, ¿no? A veces más de lo que la disciplina, justamente, de vuelta sentado en un aula, quieto, ¿no? Y que te explican cómo hacerlo, o cuando vos justamente no querés, porque también ahí hay una cuestión que es como uno de los pecados, que es pasarte a una subjetividad, ¿no? Entonces, como, bueno, ahí te acercas más al mundo del arte y no al mundo de la ciencia. Pero la antropología juega con eso, por lo menos la antropología y la arqueología que a mí me interesa. eh, y creo que después, bueno, también los que nos involucramos, los que estamos en este mundo, no solamente también nos vinculamos con estas plantas y las consumimos, sino que todos tenemos un jardín sembrado, un poco lo que me decía recién Benja, con lo que crece en cada una de nuestras zonas y en nuestras posibilidades de espacio de vivienda o de tener un poco de tierra. Son cosas bien prácticas, digamos, ¿no? No es solamente un saber intelectual, ¿no? De lectura y nada más. Está eso, está la investigación, como decíamos antes, de eso, apasionarse con un libro y cruzarlo con el otro, e ir a visitar una biblioteca que está en la otra punta del mundo porque tiene textos que no se consiguen y tal, pero también pasar esas plantas por el propio cuerpo, sembrarlas, verlas crecer y en el caso eh, de los arqueólogos que somos muy objetofílicos, eso, vincularnos con esa materialidad de manera muy directa. Y eso me parece es la forma más genuina, pero es una genuinidad sin pretensiones, sin marco teórico, podríamos decir, ¿no? Creo que el propio interés por esto te va llevando a ese tipo de prácticas. Por eso de pronto, qué sé yo, un, un- un texto como texto yonki, que en principio no tendría nada que ver, uno ve una identificación de una persona que está aplicando las cosas en su propio cuerpo y narrándolo, y comparándolo con lo que le pasa a un adicto, y para luego pensar en experiencias de subjetividades alteradas como la de los chamanes. eh, Esas son las venas, ya que vamos a hacer metáforas corporales, las venas que conectan estas distintas personas que ponen de vuelta, sin dicotomizar entre mente y cerebro, ¿no? Puedes poner eh, ambos lados del espejo en juego, ¿no? Pasar sustancias por tu cerebro y leer cosas en tu mente, ¿no? Es esa búsqueda, me parece que es la más interesante, o la que uno encuentra y que muchos otros también han encontrado. No, y eso que dices tú, o sea, hay de repente llaman textos que no tienen ninguna relación aparente uno de otro, pero la relación es la misma persona a la cual es llamada por los textos, o sea, por algo te llegan esos textos y Ujú. tú generarás de alguna manera una relación porque te están llegando, o sea, yo comparto mucho esa manera de estudiar, mi forma de estudiar generalmente es movido por bibliofilia, o sea, yo quiero saber algo, me dan ganas de leer algo y lo leo simplemente, no me lo discuto, porque cuando está la pasión arriba, uno aprende inmediatamente lo que está leyendo. En cambio, si se esfuerza a estudiar algo, no es tanto lo que uno aprende como si lee por la pasión y de repente la pasión te llama a cosas que parecen nada que ver, pero terminan generando unas relaciones únicas. Por ese lado. No, por supuesto. Y aparte, esto que un poco también hablábamos fuera del aire, que es, uno también lee literatura, lee poesía, practica ciertas artes, ¿no? Como le salen, pero, pero Claro, y las todo practica. alimenta, pues, claro. Claro, y de pronto dices, ah, claro, ¿por qué este gesto?
de la mano que yo aprendí porque tuve que hacer un movimiento en danza, te das cuenta que esa forma del movimiento es una forma del movimiento que tienen algunas plantas en ciertas prácticas. Entonces, ciertas preguntas que vienen de la filosofía de la danza y del cuerpo y del movimiento dialogan con eso, porque bueno, porque el saber indígena también está viendo más movimiento ahí y en ciertos estados uno ve más movimientos, ¿no? Que lo que decíamos antes, ¿no? La anatomía en un sentido de cuerpo-máquina, ¿no? Claro. Con una cinética diferente, ¿no? De cosas que aparentemente están estáticas y se están moviendo. Pero eso llega por cuestiones biográficas propias de uno y recorridos que no los hizo con, que también es interesante cuando uno, es eso que decís vos, Benja, no lo hace con intención, no es que, ay, voy a leer esto o voy a hacer esta práctica para después vincularla con, no, qué sé yo, lo hago porque me No, gusta o porque me llega y me conmueve y como me pues conmueve muchas veces quiero. son descubrimientos, ¿no? Por ejemplo. Totalmente, y por ahí después lo dejo y después se retoma y de vuelta, o por ahí con una conversa como esta, decía, mira como al final esto que ni pensé conectaba con que haber leído a Lewis Carroll y Alicia en el País de la Maravilla trae el espejo, hoy me hace pensar en el lado del espejo, o mundos, o inframundos, o mundos de abajo de la tierra, cuando uno excava con cierto tipo de experiencias. Y bueno, ahí está. Eso te quería preguntar, o sea, así como ir cerrando también la conversa y linkeándola con tu recorrido. ¿Cuánto ha cambiado esos libros de Lewis Carroll desde la primera vez que los leíste hasta ahora? O Ah, sea, sí. me imagino que su interpretación se ha transformado mucho, o sea, por el misma temática que en ellos está, que al principio era misterio y ahora sigue siendo misterio, pero un misterio más ilustrado de alguna manera, o sea, ya ha recorrido gran parte del seguimiento de ese misterio. O sea, ¿qué tal? ¿Cuánto ha cambiado para ti esa lectura? Mira, se me ocurre que lo veo con mucho más ternura, ¿no? Porque como si vos tiene un recorrido que es un recorrido por las venas, ¿no? Entonces vos decís, eh, como un primer gesto, ¿no? Como que la ternura como de un niño que está empezando como a caminar o a decir sus primeras palabras, que le sale todo medio monigote y más o menos, pero está ahí, y uno leyéndolo con cosas que después ha leído como exégesis de la misma obra, o del autor, o metáforas, o analogías, o etcétera, lo volvés a leer y encontrás giros distintos en el lenguaje. Hay muchos juegos de palabras en inglés, por ejemplo, eh, o cosas que uno había pasado por alto y la volví a leer, pero me pasa a mí eso y me pasó ahora, así que les agradezco porque es gracias a ustedes que uno vuelve a eso y lo ve me pasó eso, ¿no? De que me dio mucha ternura, ¿no? Pero porque eso, ya mi sangre y mi cuerpo y está todo atravesado por otra sensibilidad. Entonces te cambia no solamente Mm, una acumulación desde el punto de vista intelectual por haber leído más o lo que sea, una cosa más del trayecto lineal o progresiva, como decíamos antes, sino que se te despierta otra sensibilidad en la lectura, ¿no? Es otra piel, otras antenas, ¿no? Otras membranas mm. que van a decodificar en lo que está ahí, como un subtexto que va a emerger, ¿no? Como la trama y la urdimbre en un tejido, y vas a encontrar otra cosa. Y eso a mí me enterneció, la verdad. Eso, eso Claro, fue lo no, que y me... las capas con psicoactivos, o sea, ese libro está lleno de psicoactivos, que uno cuando es niño los ve como magia simplemente, pero después uno ve la macropsia, micropsia, la manita muscaria, y ve a Alicia comiendo pedazos de manita, o de un hongo y creciendo y achicándose. O sea, como que, no sé, yo cuando empecé a descubrir esas cosas igual quedaba fascinado. Sí, Claro, y aparte es eso, que vos, aunque uno pueda encontrar de vuelta, incluso en plantas que desde el punto de vista científico occidental tienen un efecto, que tienen una molécula y un alcaloide que va con un neurotransmisor y que pin y que pan y que pan, eso no quita, o sea, esto de levantar el velo, ¿no? Que la ciencia es como que devela a la naturaleza, como que le quita el velo y la muestra, ¿no? Y como que le quita todo el misterio. A mí no me ha pasado eso. A mí no me ha no, pasado no, eso. no, como que lo acrecenta nomás. En este caso, Exacto. sí, Es como si vos, como que te metés en otra capa y te metés en otra capa y dentro de eso, y el alcaloide, pero ¿y cómo? ¿Y qué? Y entonces, y te vas a la molécula y te podés ir al átomo y te podés ir al Big Bang si querés. Entonces no me ha pasado de eso, ¿no? De ir por eso también, y creo que a los tres nos pasa, somos un poco saltimbanqui en eso, podés
no sé, pasar de un texto súper químico, ¿no? Como muy cientificista, podríamos decir, ¿no? Muy complejo, por lo menos para mí, que no soy de ese ámbito, y uno se esfuerza por leerlo perfecto, y ahí encontrás un montón de cosas, y después te podés ir a literatura, a filosofía, por eso, volviendo, yo lo veía en personas como Jonathan Ott, que era una persona que te podía, por eso, a pasar de filosofía, política, molécula, etnología, problema ambiental, lo que sea, ¿no? Eran esas formas de conocimientos Panorámico, sí. que había antes, claro, que había antes, ¿no? Sin división de ciencia, sin división Como entre erudición ciencia y arte. panorámica, sí. Y yo lo veo más, por lo menos en mi experiencia, en este ámbito, en el ámbito de las personas que se vinculan con estas plantas, estas sustancias, estas experiencias. Ya te La digo. drobología es totalmente panorámica, o sea, incluye todas las dimensiones del saber humano dentro, perdón. Sí, pero a veces queda muy como esto, lo que por ahí me decía Leo, hay muchos antropólogos que por ahí no saben de plantas o de química, no porque tengan que saberlo, nadie está obligado a saber nada, pero digo que estas temáticas te van llevando, pero yo creo que el impulso, ¿no? Lo que te sigue ahí es eso, el misterio, pero no el misterio en el sentido de, ay, lo quiero atrapar y lo quiero desmembrar y quiero No, ver la realidad, quiero desenmascararlo, quitarle el velo. No, quiero profundizar en ese misterio, quiero seguir buceando y buscar claro, más y más y más capas. Por eso decía, cuando en primer año te explicaban que la Tierra en realidad es un montón de placas que estaban todas juntas y que los polos que están en el norte, en el sur, sí, que es algo súper científico, digamos, por decir así, es pura magia, puro misterio, ¿no? Si vos haces sí, preguntas como si fueras un niño, volvemos de vuelta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y va a llegar un punto que no te van a poder responder, ni los profesores maravillosos que tuve yo, ni nadie, porque sigue habiendo un misterio, incluso en claro. aquello que parece que fuera la empresa de la ciencia, o eso nos han hecho creer, que es desvelar, desmistificar, ¿no? De vuelta, volvemos a lo mismo, magia y ciencia están ahí, ¿no? No, sí, De un el lado, misterio nunca de se un lado y revela el en el otro del fondo. espejo. Claro. No, el misterio Hablábamos con nunca se Elisa, revela en el fondo. hablábamos con Elisa la vez pasada también la importancia de la especulación, ¿no? De poder, Ujú. eh, de, de tener la posibilidad de especular, aunque ahora uno no tenga quizás herramientas que por ahí más adelante pueden ayudar a que esa especulación se transforme en una hipótesis más probable o no, pero digo, es interesante también, la ciencia puede especular un poco, digo, Sí, y no. dar lugar al juego, dar lugar, por eso, qué sé yo, las reuniones como estos simposios de psiconáutica, que son espacios a diferencia de un congreso más académico, que tiene una lógica muy productivista, ¿no? De presentar resultados positivos que te hayan dado, como si cuando uno investiga solo encuentra respuestas y no encuentra más preguntas, o si, che, la verdad que tengo esto y no sé cómo diablo, no entiendo cómo es esto. Y bueno, y ahí te juntás y charlas con colegas, con amigos, con gente que no conocés, pero que está en el tema, sean académicos, sean autodidactas, de pueblo indígena, ¿no? Esas conversas, esos simposios justamente, ¿no? Eh, es un poco que esos son los espacios de especulación, porque también lo interesante eh, es la especulación, pero con otros, que es lo que Claro. llamamos conversa, ¿no? Che, ¿vos qué pensás? Y, ay, esto, ¿no? Y como de vuelta, este es un ámbito tan amplio como la vida misma y cada uno de nosotros y de la gente que está involucrada en estas temáticas tiene sus trayectorias particulares, te vas a encontrar con mucho más misterio y mucho y mucho y mucho más. Y esas posibilidades de especulación, de juego, de conversar, de suspender, ¿no? Porque cuando uno avanza en la profundización de un misterio, uff, ¿no? Son como experiencias luminosas, es como decir, "Bueno, esto me va a llevar un tiempo incorporarlo, no es como una cosa extractivista de devoración y producción todo el tiempo, ¿no? Te obliga a parar un poco, incluso para, recalcular un poco, darle oxígeno a eso, O bucear por integrarlo. otro lado. ¿Cómo, Benja? Integrarlo. Sí. Exacto, exacto. Entonces, esos tiempos también son otros tiempos que el productivismo insaciable, ¿no? Y también la cuestión colaborativa, ¿no? Los encuentros, los diálogos, sin decir, no, pero de esto vamos a sacar un libro. No vamos a hacer ningún producto de esto. Nos vamos a juntar y nos vamos a charlar y vamos a pasar un buen momento, y nos vamos a ir mucho más enriquecidos y con muchas más herramientas para seguir buceando en el misterio, infinitamente. Eso me parece.
una invitación maravillosa. Sí, bueno, aprovechamos a remarcar esa invitación para el simposio que viene ahora en noviembre en Chile, simposio Exacto. psiconauta, y que Vero también va a estar presentando eh, una ponencia. Bueno, si quieres después decir de qué va a hablar antes de cerrar y- No, primero y principal, bueno, agradecerles nuevamente, porque la verdad ha sido maravilloso. Ya ven que podríamos estar hablando horas, y eso que es virtual, imagínense presencial. Este, no, invitarlos realmente, si pueden participar del simposio, el primero con Guillo fue maravilloso, no solamente por las exposiciones, sino por estos espacios, ¿no? De diálogo, de conocer gente que uno no conocía o que lo había leído, ¿no? Y que podés charlar de igual a igual, o gente que uno no conocía, también miembros de comunidades indígenas, y eso me parece que fue una riqueza que yo hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no veía en un encuentro entre colegas. No, y la idea, que estoy ahí todavía, no, eso, buceando, ¿no? Para el próximo encuentro tiene que ver un poco con el cruce de este tipo de plantas con... Estas plantas están muy presentes en momentos de resistencia cultural, en momentos justamente donde ciertos movimientos religiosos, ¿no? O ciertos efectos en el mundo tienen que producirse para que ese mundo no caiga, como hablábamos recién de la caída del cielo. Y últimamente nos hemos encontrado con ciertos materiales, con ciertos escritos del momento de la conquista acá en Sudamérica, y este encuentro de mundos indígenas, afro y europeos, cada uno con sus tradiciones mágicas, simbólicas, psiconáuticas y psicoactivas, en encuentro, en lucha, en resistencia, eh, en parte en diálogo, así que va a ir por ahí un poco la presentación. Y genial, llevando lo Vero. último hasta donde lleguemos en ese momento en el Buceo del Misterio, bueno, hasta ahí. No solamente yo, sino... Inspiración y misterio, esa es la mezcla. Ujú, exacto. Así que sí, si pueden, por favor, vayan porque realmente es muy, muy recomendable, muy hermoso espacio. Yo tengo una última, Benja, que te iba a consultar, Vero, que venimos charlando, ¿no? En los estos distintos episodios que estamos ahora eh, andando. Eh, Pasás de ser lectora, estudiante, a, bueno, ya consolidar de alguna manera tus investigaciones y a esas personas a las que vos leías, empezás a compartir, digamos, empezás a pasar como del otro lado, digamos, eh, a compartir con aquellos que leías. ¿Qué se siente, digamos, en ese sentido? Porque ahora la que tiene como una especie de responsabilidad, digamos, no es que te lo digo, es Uy, 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 no casi, me ¿no? digas eso. Vos ya estás influenciando a las nuevas generaciones a que a través de tus escritos, de tus trabajos, de tus producciones, se vayan interesando también en lo que a vos te interesó de alguna manera. Yo sé que no lo hacéis con esa intención, uno lo hace por el trabajo porque uno lo disfruta o generalmente uno lo haría así, pero digo, eh, ¿qué se- qué- cómo te ves Mira, en yo ese siempre rol? cuento una anécdota que uno ha leído muchos investigadores y a mucha gente que le parecen autores fantásticos, ¿no? Que la gente que es la bibliografía y un día te cruzas la bibliografía en cuerpo y carne. Y yo nunca fui cholula, nunca le dije a nadie, me encanta lo que haces, nada, por vergüenza, ¿no? Porque digo que... Pero cuando fue, que fue ahí donde yo conocí a Jonathan Ott, que hablábamos recién, que fue el primer simposio internacional de Ana Delantera que organizó Carlos Brescia en Cusco. Bueno, ahí también lo conocí al Benja, ¿no? Fue una de las primeras reuniones en 2012, creo, si no me acuerdo mal. Bueno, éramos muy poquitos y en un momento me quedo yo sola con Jonathan. Yo no había hablado nunca con él. Entonces yo por dentro me moría. Digo, a este hombre le tengo que decir algo porque admiro tanto su trabajo, por todo esto que decíamos, no solamente por su trabajo escrito, sino por toda su práctica. Entonces en un momento lo miro y le digo, mire, yo solamente pésimo inglés, porque él hablaba los dos, pero dije, bueno, le voy a hablar en inglés por las dudas. Después me di cuenta que hablaba perfectamente castellano y tal, que admiro mucho su trabajo y que realmente para mí fue muy inspirador y no sé qué. Y él, así, descalzo, como siempre, me mira y me dice, gracias. Y nos quedamos los dos en silencio. Y fue, digo, claro, esa es la respuesta que yo esperaba, porque no se agrandó, no dijo, ah, bueno, gracias, y no como pasa por otro lado, ¿no? Entonces creo que después por eso, en esto que decís, bueno, después tener la oportunidad, como fue la reunión en Conguillo, de charlar,
¿no? Es otra cosa, ¿no? Es gente que te das cuenta que está en esa búsqueda de mantener el espíritu original de un simposio, de una charla, de una conversa, incluso con una persona como yo, decir, esta persona quién es, de dónde salió, interesado por todo, digamos, ¿no? Y a mí me pasa eso, ¿no? Que también eh, uno encuentra, a mí me pasa mucho con por ahí, no es un tema en que se acerque mucha gente, muchos alumnos, ¿por qué? Porque no es un tema que probablemente te dé mucho trabajo, es un tema polémico, muchos como que les parece interesante o como que, ¿no? También es en esto de lo que decíamos antes, de algo que te fascina, ¿no? A veces no es un leño que arde por mucho tiempo, ¿no? Es una hoja que se quema y ¡fum!, ¿no? Y dura muy poco. Sostenerlo como un posible vehículo de investigación a lo largo de tu vida, sea que tengas una beca o no, o como sea, porque lo puedes hacer como investigador independiente atendiendo un kiosco, digamos, no pasa por ahí, no es con todos, pero la gente que se acerca, la gente joven de la carrera, tiene un nivel de conocimiento que a mí me asombra. Yo creo que por eso en este es como que nos compartimos los entusiasmos, como que somos como un grupete que nos vamos cebando, como decimos acá entre nosotros. Ay, viste tal cosa, y no leíste esto, y miraste esta planta, y no tenemos, no te doy un gajo y la plantás, o bueno, y así, ¿no? Y esa forma, ¿no? Más como horizontal de olas, digamos, de que nos vamos contagiando, obviamente que uno tiene sus responsabilidades y tal, pero me parece que es lo más rico, ¿no? Y cuando la gente, eso que, la que yo leía y que a uno le pasará ahora, uno encuentra eso, que entra en una conversa y ya está. Bueno, charlemos de esto, y vos que sabés, vos que leíste, y yo lo veo así, eh, creo que uno sale más, todavía más entusiasmado, ¿no? Eso me parece que me pasa y que les pasa por ahí a la gente que se acerca y se va quedando, e incluso por ahí después han derivado en otros temas o ni siquiera se dedican a la investigación ni a la antropología ni nada, pero cada tanto me dicen, ah, mirá, encontré esto, ¿no? Como que hay ese entusiasmo, ¿no? Y eso es bien lindo, es bien, bien lindo. Sí, bueno, inspirador. Sí, sí, porque te dan como, es como combustible que te dan ganas de seguir, porque para bucear en el misterio Sí, hay que tener sí, una porque uno fuente. está, claro, uno está en estos temas generalmente solo, en su casa, estudiando y toda la weá, pero en los encuentros estos que se generan, al final te encontrás con otros personajes que la apasionan, como el mismo macro tema, pero cada uno con sus especies, con sus Eh, particularidades, y es como una retroalimentación muy nutritiva. Y sobre todo cuando uno está pasando, en el caso de los simposios, una semana completa conviviendo con estas personas, o sea, los temas empiezan a profundizar y profundizar y se desarrollan, y uno comenta algo una noche y al otro día la persona aparece motivada porque se le ocurrió algo y no es mucho lo que se crece en esa instancia. O sea, no Totalmente. perder la conversación, creo. Y aparte es como muy dendrítico, porque de pronto, como es un tema tan amplio, por ahí alguien se acerca, me dice, ah, vos que estudiás estos temas, pero bueno, no sé, le interesa, una cosa que hablábamos antes, no sé, política de reducción de daños. Bueno, yo no sé nada de eso, no trabajo en eso, pero gracias a estos encuentros, mira, conozco una persona, te paso el contacto, escribile o léelo o no. Claro, las redes, Incluso uno puede derivar gente cuando no, como es tan amplio el tema, como decís vos, este macro tema, para tal tema en específico, fulana o mengano, ¿no? Eso también es lindo. Una última cosa que sé que entendimos un poco, pero me parece interesante porque justo salió con Elisa y yo lo tenía en la cabeza y bueno, ahora me apareció esta idea de cara, bueno, hay mucha más información, mucha más virtualidad, en el sentido de que se puede conseguir, la información vuela más rápido, hablábamos Mm, con Benja, hay tanta información que uno no termina a veces de poder depurar qué es lo que es cierto, la fake news y todas estas cuestiones. Y yo te escuché hace poquito con el tema que había aparecido de el DMT, esa confusión de que se había encontrado en una pipa en restos de DMT y que en verdad era bufotenina. Y bueno, me interesaba saber a ver qué te parecía en relación a esto. No, es la verdad que también yo no lo podía creer. Y esto, ¿no? Todo el mundo me mandaba, ¿no? Que de pronto había salido un hallazgo que es de la década de los 70 y un análisis que es de 1980, ahora como ¿no? Como una noticia viral.
pero aparte con unas cuestiones espantosas desde todo punto de vista, ¿no? De animaciones con inteligencia artificial, ¿no? Y representando a los indígenas, no, no, ofensivo, mal informado, ¿no? Por todos lados. Este, no, lo bueno que también estos encuentros, estas redes, como las que están generando ustedes, las que estamos generando juntos, ya sabes a dónde recurrir para saber por dónde viene la mano, digamos, ¿no? Claro, Aparte, como es un tema que vende mucho, que es atractivo, como decíamos antes, atractivo, fácilmente, ¿no? De vuelta, y eso es un poco también una falta de respeto, ¿no? A la propia temática eh, y la posibilidad de que justamente como pasó con esto, que bueno, es algo menor, pero con cosas más graves, se disparen cosas sin sentido, pero como decías vos, Leo, con una velocidad hoy en día de tanto bombardeo de información, por eso lo que decíamos antes de la especulación, el parar, la conversa, el encontrarse, el suspender el tiempo por un momento, creo que hoy más que nunca es necesario, porque con todo este bombardeo de información que ya no podemos distinguir de dónde viene una cosa de otra, saber a quién uno puede recurrir para decir, che, esto que salió en la noticia, que, ¿no? Con todo el abanico del macro tema, como decía Benja, ¿no? De todo lo que abarca estas temáticas, eh, siempre fue importante, pero hoy en día, con la multiplicación de información por segundo que hay y con las noticias inventadas y mal hechas, más necesario que nunca es, porque es un tema delicado, es un tema al que parece que no pasa nada si se le falta el respeto y se informa cualquier cosa al respecto. Y eso también es un poco preocupante. Así que también estas redes sirven para separar un poco lo que sí y lo que no. Esta idea de buscar antídotos, ¿no? Antídotos a estas fake news, a esta información tan veloz que a veces es muy complejo, ¿no? No, sí, sí, es como un reguero, esto ya te digo, fue un reguero de pólvora ya te digo, es un descubrimiento de la década de los 70, o sea, ni siquiera es algo que salió ahora, ni siquiera algo nuevo, digamos, ¿no? Pero de pronto un medio lo levanta, otro así, taca, 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 y sí, es bastante preocupante, ¿no? Por eso, de vuelta, recurrir, ¿no? Uno sabe la fuente, bueno, hoy en día Fundación Loveliana es una gran referencia al respecto, bueno, ok, acá yo puedo llegar a encontrar o preguntar o asesorarme en estos temas, también en temas legales, ¿no? Que es muy acuciante, es súper necesario en esta era de hiperinformación, que no deja de ser otra cosa que desinformación. claro, genial. Bueno, yo creo que ahora Estamos, estamos, o sea, ¿no? hemos tenido una Ya buenísima como 2 horas conversa, hicimos. como 2 horas hicimos. Así que nada, Vero, oye, muy agradecido de tu participación No, a y gracias ustedes, por gracias. las recomendaciones y el relato que nos acabas de compartir. No, a ustedes por realmente hacerme levantar todas estas capas biográficas y las capas de polvo de la biblioteca y por las recomendaciones también de libros y de todo lo que ustedes conocen, que son dos mentes así, pum, con bocha de información y de sabiduría. Así que la agradecida soy yo y a los que nos están viendo, no se pierdan el simposio de psiconáutica en San Pedro de Atacama en noviembre.